Bienvenidos a un nuevo episodio de Compuestos Podcast. Yo soy Andrés Garza y aquí entrevistamos a grandes personalidades para aprender de ellos y de sus lecciones de vida. Hoy tengo conmigo a César Ramírez, licenciado en Derecho, licenciado en Contaduría Pública y maestro en Impuestos. Con más de 10 años de experiencia en el rubro, César se ha especializado en ayudar a las empresas a optimizar su carga fiscal dentro del marco legal. Y además de su labor profesional, César es un divulgador de conocimientos fiscales. Mediante su contenido, cursos y conferencias, ha compartido su experiencia y ha logrado construir una gran comunidad de más de 200,000 seguidores en redes sociales, donde explica impuestos y temas fiscales de una manera clara y accesible. En este episodio hablaremos sobre todo acerca de los impuestos, desde los tipos de impuestos que existen, quiénes deben pagarlos y cuánto se debe pagar, hasta algunos de los mitos más comunes acerca de ellos. Que disfrutes de este episodio. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro episodio de Compuestos Podcast. Y el día de hoy estoy aquí con un invitadazo que hizo el esfuerzo de venir hasta acá a la ciudad de Monterrey para estar con nosotros. César, ¿cómo estás, hermano? Mucho gusto, Andrés. Pues primeramente que nada, muchísimas gracias por darme este espacio aquí en tu auditorio y pues estamos muy contentos de estar aquí contigo. No, hombre, gracias a ti por tomarte el tiempo. Sé que traes agenda apretada y pues el viajar, pues la verdad es bastante complicado. Pero mira, estoy muy emocionado de estar contigo, güey, porque tenía muchas ganas de platicar del tema de los impuestos. Yo sé que tú eres abogado, contador, ahorita ejerces como fiscalista. Platícame si quieres primero quién eres para el público que no te conoce. Claro que sí, Andrés. Pues mi nombre es César Ramírez, soy abogado, como bien comentas, soy contador, tengo una maestría en impuestos y tenemos ya más o menos 10, 11 años dedicándonos al tema de los impuestos. Nos dedicamos a asesorar personas físicas, morales, obviamente siempre para cumplir con toda esta normatividad tan compleja que a veces se hace, para hacérselas más sencilla y para que todos estemos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales. Oye, y es que es un tema bien interesante que yo siempre tengo una frase que me gusta mucho decir, que es que no le tenemos miedo a la oscuridad en sí, sino a lo que no conocemos que hay ahí. Y creo que en el tema de los impuestos es muy parecido. Hay demasiados mitos y demasiadas cosas que pues, las personas que no nos dedicamos a eso, pues desconocemos y se malinforman muchas cosas, ¿no? Porque te dice tu familia algo, te dice tu papá otra cosa, y se va haciendo como un teléfono descompuesto de lo que realmente se tiene que hacer, y lo peor es que a veces cometemos muchos errores que tal vez no eran tan difíciles de evitar. Sí, lamentablemente en este mundo ya tan conectado, pues hay distintas, a veces salen noticias, a veces sale, como bien comentas, una plática con una familia y a veces empezamos a malinterpretar o a tergiversar la información fiscal y la verdad es que no es tan complejo. Yo siempre cuando me toca dar cursos les digo, a ver, es que no es física cuántica, eso es muy sencillo, o sea, nomás hay que entender un poquito sumar, restar, multiplicar y dividir y un poquito entender qué es lo que quiere el fisco, que al final de cuentas es obviamente que contribuyamos para que ellos puedan ejercer con el gasto público, ¿no? Pero sí, lamentablemente estamos llenos de mitos en este ámbito y también la verdad es que somos un sistema muy burocrático, esa es la realidad, o sea, somos un sistema que nos ponen cada día más obligaciones, más declaraciones, gastamos muchísimo tiempo en temas administrativos, Claro. Entonces eso es lo que lo vuelve más complejo y como bien comentas es más bien el miedo a que no sé qué hacer, a que no sé si me van a cobrar o no, más bien es el miedo, ya cuando lo conocen dice, no va a ser esto, ok, pues ya, no está tan difícil. Y hablando justamente de miedo y de mitos, tú que ya tienes pues más de 10 años en la práctica, ¿cuáles son los principales mitos que te preguntan o que realmente, o sea, yo siempre le pregunto a la gente de que, oye, ¿qué es lo que más te pregunta, por ejemplo, un nutriólogo, un psicólogo? Porque es donde hay muchas oportunidades de ya hasta crear contenido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más común llega a la gente, tanto a nivel profesional como a nivel de redes sociales que te llega? Pues mira, siempre las preguntas son, o el tema o el temor es, oye, me llegó un dinero, ¿debo de pagar impuestos? Pues aquí, y hasta nos tiran ahí hasta carrilla a los contadores y abogados, depende, porque hay muchos factores. Te lo regalaron tu mamá, es una venta, es un mismo dinero que tienes tú en otra cuenta, o sea, dependerá mucho la naturaleza del dinero que llegó contigo para ver si vas o no vas a pagar impuestos, porque existen ingresos que sí pagan impuestos, ingresos que no pagan impuestos, hay que revisar cada caso en particular, ¿no? Pero esa sería la primera. La segunda, el tan mentado mito que ha corrido en redes sociales, años lleva, el de los mentados 15,000 pesos, que si depositas menos de 15,000 pesos no te van a cobrar impuestos y si son más, sí te van a cobrar. Pues no, eso es falso completamente. O sea, el sistema fiscal mexicano no está hecho en ver si depositaste más o menos de 15,000 al mes. O sea, es un poquito más complejo,
pero sí existe ese mito y mucha gente todavía piensa que si no deposita más de 15,000 no le van a cobrar nunca impuestos. Eso creo que es un mito también que existe, que si quieres un ratito más lo platicamos. Y el otro también es de que cuándo debo de pagar impuestos o cuándo me va a venir a cobrar Hacienda. Lamentablemente o buenamente en México el sistema es autodeterminativo. Yo mismo debo de pagar, o sea, declarar y pagar mis impuestos. El fisco nunca va a venir a cobrármelos, a menos de que ya tenga algún elemento para decir, oye, como que no lo estás haciendo bien, voy a ir a revisarte. Pero yo debe salir de mí, ir a pagar mis impuestos, y hay veces gente que está esperando que llegue el SAT a cobrarme. Pues es que no me ha venido a cobrar. Pues no van a venir nunca. No es como la Comisión Federal que te va a llegar el recibo, no es así. Entonces, esos son yo creo que los más comunes que me ha tocado. Son bastantes y yo creo que muchos nos identificamos con esos, pero quiero empezar desde lo más básico, ¿no? Y tengo una serie de preguntas muy interesantes y esta es una pregunta básica, pero mucha gente a veces se lo pregunta. ¿Los impuestos como para qué sirven, no? La gente como que quiere saber un poquito la historia de qué son los impuestos, para qué sirven, y luego ahorita vamos a ver todos los demás hacks que hay. Sí, pues mira, los impuestos tienen literalmente miles de años. Desde los pueblos más antiguos, cuando conquistaban algún otro pueblo, pues estaba el mentado llamado tributo. Entonces, de ahí se ha venido usando ese término de tributo o de impuesto, y ya obviamente ya en civilizaciones más nuevas, pues tenemos que las personas pagamos impuestos para que el gobierno administre ese dinero para darnos los servicios públicos, ya ahorita hablando de carreteras, refinerías o lo que tú quieras, pero es para que redistribuya el dinero y se den los servicios públicos para el Estado. O sea, realmente es el dinero de donde obtiene el gobierno, es de nosotros básicamente. Y bueno, que en el tema mexicano sí estamos ahí como mitad y mitad, porque traemos más o menos ingresos, bueno, se llaman tributarios y no tributarios. O sea, los que vienen de impuestos es más o menos como la mitad de lo que gasta el gobierno, y los otros vienen de tema de Pemex, de CFE, de otro tipo de financiamientos. Entonces es de ahí de donde obtienen los dineros. ¿Para qué? Pues para gastarlos, se supone que en beneficio de la población, que ya luego a veces se quejan de que pues es que yo no pago mis impuestos porque se malgastan o se lo roban. Sí, claro. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero esa es la naturaleza de los impuestos. Y es un tema muy cultural, fíjate, yo viví en Alemania 6 meses y me acuerdo que justamente en Múnich, que fue un estado capitalista, se pagaba un impuesto extra que se llamaba impuesto de apoyo o algo así, para sostener o sustentar a los estados que fueron comunistas en aquel parte del muro de Berlín, como Berlín o una zona de Berlín, ¿no? Entonces allá tenían como ese enfoque que en Europa, tú más que nada lo sabrás, se paga una cantidad de impuestos que a nosotros nos hace muy alta, casi el 50%, ¿no? Y allá, pues a lo mejor por el manejo de los recursos se sienten pues bien con esa cantidad, ¿no? Y acá tenemos otro tipo de situaciones. Sí. Fíjate que precisamente comparándonos con ese tipo de países, México sí está muy abajo en temas de recaudación. O sea, comparándolo incluso con Latinoamérica, México del PIB más o menos anda recaudando como un 14, un 15%, cuando otros países, incluso latinoamericanos, recaudan 25, 30% del PIB. Entonces sí, aunque a nosotros como mexicanos se nos hace muchos impuestos, todavía estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar pagando en teoría. Wow. Oye, y una pregunta, ¿cuáles son los tipos de impuestos que existen? Porque hoy en día los que no conocemos, a lo mejor pensamos que hay impuestos por todo, ¿no? O sea, tenemos impuestos desde el IVA, el ISR, el IEPS, incluso la TUA. O sea, ¿cómo funciona el mundo de los impuestos? ¿Qué impuestos hay? ¿Cuáles son para mí? ¿Cuáles son para los demás? ¿Cómo funciona? ¿Cuántos impuestos hay? Mira, en México estamos organizados como una federación. ¿Qué es una federación? Un conjunto de estados. Sabemos que hay 32 estados de la República. A su vez, ellos están hechos o conformados por municipios. Entonces tenemos el municipio, el estado y la federación. En esos mismos órdenes de gobierno existen o tienen la posibilidad, tanto el municipio como el estado, como la federación, de imponernos los impuestos que ellos consideren pertinentes, ¿no? Entonces, ahí tenemos impuestos municipales, el más común que conocemos todos, el impuesto predial. Cuando yo compro una propiedad y tengo la propiedad de esa casa, cada año me cobran el impuesto predial, ese me lo cobra el municipio como tal. El impuesto estatal, el más común que existía antes era la tenencia, ya se quitó. Ahora está el impuesto sobre nómina, que es cuando yo tengo trabajadores, yo debo pagar un impuesto sobre nómina. Y los impuestos federales, que son como los más fuertes o los más importantes, el ISR, como bien lo comentabas, el IVA. Entonces, nada más lo que marca el orden jurídico es no graben lo mismo o sea, si ya lo grabó el municipio, ya no lo puede grabar la federación o el estado. O sea, invéntense otra cosa, pero no pueden grabar exactamente lo mismo. Ok. Y, por ejemplo, algo que me da mucha risa a veces es que la gente dice, no, yo no pago impuestos, pero a ver, pagas impuestos hasta en lo que compras, ¿no? O sea, compras algo ya trae IVA, todas las cosas que ya vas comenzando tienen impuestos, ¿no?
Sí, sí, ciertamente desde que generamos, digo, a menos de que estés en la informalidad, ¿verdad? Pero desde que generamos en un trabajo, una empresa, ya estás generando impuestos, hay impuestos directos e indirectos. Los directos son, digamos, los que salen directamente de tu bolsa, en un caso de una empresa, el ISR, pero hay otros que van directamente, como bien comentabas, al consumo. Si yo voy a comprar ahorita prácticamente cualquier cosa, tiene IVA, que es un 16%, que ese dinero literalmente va al gobierno derechito. Entonces, de hecho, la ley del IVA es un poquito rara, porque esa ley dice, todo tiene IVA, salvo que yo te diga que no tiene IVA, o sea, de aquí, porque si inventan algo que yo no lo puse en la lista, luego no me vas a querer pagar el IVA. Entonces, todo lleva IVA, salvo que yo te diga aquí que no llevan IVA. Y hay algunas cosas que no llevan IVA, el tema de alimentos, medicinas, o sea, algunas cositas que se les quita ese impuesto, pero de ahí en general se va a cobrar el IVA. Y existen otros impuestos que son más bien como para tratar de evitar el uso, como el tema del IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Ese impuesto se cobra, por ejemplo, a las bebidas alcohólicas, al tabaco, a la gasolina. Entonces, es como un impuesto que de hecho es muy alto. El tabaco, si sacamos los costos, una cajetilla de tabaco te estaría costando como 22 pesos y lo que pagas de 80, o sea, la diferencia son puro IEPS básicamente. Entonces es como que el gobierno dice, es que no, porque me sale muy caro luego estarte manteniendo las enfermedades, entonces trata de subir esos impuestos para que aminore el costo, que no le ha servido, evidentemente no ha funcionado. Claro, pero medio hace, a lo mejor con un cálculo matemático que lo que te vas gastando ahí después te lo paga en seguridad médica o lo que Sí, sea, exactamente. ¿no? Y por ejemplo, el tema de la TUA. La TUA bueno, esos que te comenté son impuestos. Hay otros que se llaman derechos, otros se llaman aprovechamientos. Dependerá de lo que hacemos. Por ejemplo, en el tema de la TUA es la tarifa única aeroportuaria, que ese es como un derecho que cobran los aeropuertos por hacer uso del tema. Pero eso es privado del aeropuerto. No, según yo, hasta donde tengo entendido, el aeropuerto se lo paga al gobierno. O sea, es como un impuesto que pagamos. No es un impuesto como tal, más es un derecho, pero podríamos decir que también es parte de que nos toca contribuir ahí. Ok, y por ejemplo, ya aterrizándonos un poquito más a las personas que nos están escuchando, últimamente se puso muy de moda el tema de que, oye, bueno, desde que cumples 18 años ya tienes que empezar a estar registrado, pero muchas personas se hacen la pregunta, ¿qué es estar registrado en el SAT? ¿O qué es lo que me dan? ¿Qué es lo que necesito? ¿Para qué me sirve? Si gano dinero, si no gano dinero, lo reporto. ¿Cómo funciona el tema de que desde los 18 años tienes que estar registrado en el SAT? Sí, fíjate que bueno, hace poquito fue, recuerdo 2, 3 años cuando se hizo esta reforma de ya obligar, o sea, antes era como una opción y ahora es una obligación el que a partir de tus 18 años vayas a darte de alta en el RFC, que es Registro Federal de Contribuyentes. Literalmente cuando nosotros nacemos nos dan la CURP, nuestra clave única de población, y cuando cumplimos 18 años nos van a dar este RFC. Este RFC o Registro Federal de Contribuyentes es la clave que nos van a dar nosotros como una CURP, una clave única que va a servir para yo pagar mis impuestos en México. Va a ser como el gobierno me va a identificar que soy yo y que yo debo de pagar los impuestos ya sea a lo que me dedique. Obviamente dependerá, hay unas personas que nada más tienen un trabajo, hay unas que tienen muchas empresas, dependerá cada quien ya a lo que se dedique, pero ese primer registro, obviamente cuando naces te dan la CURP automáticamente, pero a los 18 ya no te pueden como que tener muy a la mano, entonces te obligan, venga aquí, dese de alta en el RFC, en el Registro Federal de Contribuyentes, te asigno esa clave y ahora sí, cualquier cosa que ganes, pues me vas a tener que estar reportando, obviamente dependiendo del tipo de ingreso. ¿Y ese trámite es ir directamente a las oficinas o cómo la gente lo puede solicitar? Sí, el trámite, digamos, inicial, que esa es una de las ventajas que tiene el sistema mexicano, que sí ya la mayoría de los trámites son en línea, pero digamos el primer contacto sí tiene que ser forzosamente que vayas ahí a darte de alta. Existen a veces mecanismos que la propia autoridad facilita para que des de alta a un trabajador, pero la idea es que sí vaya la persona ahí, porque cuando vas a darte de alta, imaginemos que nos damos de alta en un sistema, ese sistema, como te comento, que tiene o prácticamente todo es en línea, necesitamos también tener una contraseña para poder usar todos los servicios en línea y no tener que estar yendo. Entonces, literalmente, cuando te registras, te asignan o te pueden asignar una contraseña para que tú ahora sí hagas todos los servicios del SAT, puedas hacerlos directamente de tu computadora. La gran mayoría, pues hay unos que sí tienes que ir forzosamente, pero se asigna esa contraseña. Y luego también viene el tema de habrás escuchado, de la firma electrónica, la mentada firma o firma electrónica o fiel. Este son 2 archivitos que literalmente es tu firma autógrafa. Aquí también aprovechamos para decir que cuiden muy bien esos archivos porque literalmente es como si le estuvieras regalando tu firma a alguien. O sea, pueden firmar incluso hasta un pagaré a tu nombre con esos archivos. Wow. Y son completamente válidos porque ya ahorita hay varios
contratos que pueden ser digitales. Entonces, si firman con tu e-firma, es como si estuvieras firmando tú directamente. Entonces, por esos archivos hay que tenerlos muy bien cuidados, y si se los van a compartir a alguien, pues que sea de sus mayores confianzas, porque literalmente le estás dando la pluma con tu firma y tú firma lo que tú quieras, perdón. Entonces, esa e-firma también nos va a ayudar con ciertos trámites, digamos, un poquito más avanzados con el SAT, donde el SAT me pide, oye, fírmame, pero no vengas hasta acá, fírmame desde allá, desde tu casa, ponme tus archivitos para saber que eres tú quien estás haciendo este trámite. Entonces, para eso nos sirve la e-firma. Y si llegáramos a perder esa firma, ¿cuál es el proceso? Luego es como te comento, como es tu firma, hay que revocarla, o sea, se hace una revocación. Si sabes que esa firma la perdí, revócala y dame una nueva. Okay. Entonces, en ese caso, a veces se pueden hacer en línea, dependiendo cuál fue la razón. Si la perdiste, sí tienes que ir otra vez al SAT a que te den esa firma. Porque, de hecho, la primera vez que te dan esa firma electrónica, te toman hasta datos biométricos, de iris, huellas, o sea, todo lo quieren ver para ver que si eres tú efectivamente y que tú estás de acuerdo en que esa firma, o sea, que si mañana tú aparece un documento firmado con esa firma, tú aceptaste que efectivamente está firmado por ti. Oye, y entonces todos tenemos que estar registrados en el SAT. Después de los 18 años, y incluso puede ser antes de los 18 años, la Ley Federal del Trabajo permite a los menores de 16 años sí poder trabajar. Entonces, si yo entro a trabajar desde los 16, sí existe un procedimiento especial en el SAT donde me pueden dar el RFC desde los 16, pero únicamente para trabajado, para ser asalariado, pues. Claro. Ya a los 18, digamos que me abren la puerta, decir, ahora sí, ¿a qué te vas a dedicar? Hay un sinfín de cosas que me puedo dedicar, pero sí desde los 16 pudiera ser que estuviera yo ya registrado. Y muchas personas a lo que le tienen miedo, como desde esa declaración, lo que yo he escuchado muchos comentarios en redes sociales es como, ok, pero ya tengo que pagar impuestos de todo, o qué me van a cobrar si no genero ganancias. ¿Quiénes tienen, por ejemplo, quiénes tienen que pagar impuestos, o tienes que hacer una declaración, o cómo está la onda si actualmente te acabas de registrar? Sí. Cuando yo me registro por primera vez, digamos que nada más me di de alta en el sistema. Ya después de ahí puedo yo escoger, hay, digamos, nueve tipos de ingresos, se le llama en el argot fiscal 9 regímenes de lo que me voy a dedicar. Sueldos, si voy a recibir un sueldo, digamos que el régimen 1. Si voy a tener un negocio, es otro régimen. Si voy a arrendar un inmueble, a ponerlo en renta, es otro régimen. Si voy a vender, incluso es que la ley del ISR tiene prácticamente todos los escenarios posibles. Incluso hasta si viene que si te encuentras un tesoro, ¿cómo vas a pagar el impuesto a ese tesoro? Si vendes tu casa, por ejemplo, oye, pues voy a vender mi casa, y a lo mejor tu casa, pues dices, yo no la compré para ganar dinero, ¿no? No, pero pues se supone que tú la compraste en 1 millón y pusieron una plaza a un lado y de repente cuesta 30, entonces esa ganancia dice el fisco, pues también yo quiero mi parte. O sea, literalmente es sobre cuando tengas un aumento en tu patrimonio. Si tu patrimonio aumentó, pues prácticamente es casi seguro que vas a tener que pagar este impuesto. Ok, y ahorita vamos a entrar a eso de los regímenes, pero una pregunta es, por ejemplo, la gente entra a trabajar y no tienen que hacer su declaración porque el patrón las hace por ellos, o cómo funciona, hasta qué cantidad. Si, por ejemplo, vamos a suponer que es mi primer trabajo, creo que yo no hacía la declaración, entonces, ¿cómo funciona ahí? Sí, existen diferentes regímenes, y también el fisco, digamos, o la ley, impone obligaciones a las personas que, digamos, pueden cumplir. O sea, si yo nada más estoy trabajando, a mí no me da la carga fiscal, sino se la da a mi patrón. Dice, Okay. oye, tú no vas a pagar directamente tus impuestos, y también un poco por simplificación para el fisco. Para el fisco es más fácil encontrar a un solo patrón que tiene 30 trabajadores, no vas a agarrarlo a él, que buscar a los 30 trabajadores, porque va a ser más difícil cobrarles, ¿verdad? Sí. Entonces le pone la obligación al patrón y dice, tú quítales dinero a ellos de su cheque, lo que le vas a pagar, quítales dinero y me lo entregas a mí a su nombre. Yo lo voy a registrar como que ellos me lo pagaron ese impuesto. Entonces hay ciertos regímenes como ese, como el tema de si invierto, por ejemplo, en CETES, son regímenes, digamos, pasivos, donde a mí la persona que me está dando el dinero me va a hacer una retención de impuestos. Y hay otros que son regímenes activos, como el tema de que si tengo un negocio, ahí sí es seguro que yo tengo que ir a presentar mis declaraciones, hacer todo ya, digamos, yo de manera directa. Es justo lo que te iba a preguntar, pero entonces, cuando eres empleado, ¿hay algún número máximo en el que ya tienes que hacer tu declaración tú, o siempre la va a hacer el patrón independientemente de lo que ganes? No, haz de cuenta que el ISR es un impuesto anual, se genera del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Entonces, si yo en un año únicamente tuve un patrón y mis ingresos no fueron más de 400,000 pesos brutos, en ese año yo no estoy obligado a presentar declaración. Digamos que con eso ya estoy exento. Pero si yo tengo 2 patrones, muchas veces pasa de que yo tengo 2 trabajos, a lo mejor no trabajo 16 horas, sino tengo un trabajo en la mañana y luego soy maestro de una universidad en la tarde. Cuando tengo ya 2 patrones, estoy obligado a hacer una declaración anual independientemente de los ingresos.
¿Qué otra opción pudiera ser? Que si ya me pasé de los 400,000, ya estoy obligado yo a presentar mi declaración, pero es hasta la declaración anual. Dentro de todo el año no va a pasar absolutamente nada, el patrón me retiene y yo nada más me debo de preocupar cada abril de cada año en presentar mi declaración. Ok, excelente. Entonces, cuando nosotros ya nos toca hacer nuestra declaración de impuestos, si ganamos menos de 400,000 pesos brutos al año, no nos toca. O sea, estamos como tranquilos. Pero si ya pasamos esa cantidad o tenemos 2 empleos, independientemente de que no aumentes o pases esa cantidad, ya te toca hacer tu declaración. Sí, ahí también hay varios supuestos, porque si yo tengo ingresos de otro tipo, o sea, que a lo mejor soy asalariado, bueno, el tema de intereses también entra como un régimen pasivo, pero si tengo cualquier otro tipo de ingresos que invierto en la bolsa de valores, que invierto en otro tipo de asuntos o de dividendos, por ejemplo, ahí sí tengo que presentar declaración. Habría que revisar cada caso en particular, porque ya cuando traemos 2 o más ingresos, sí, casi siempre tenemos que presentar una declaración anual. Que eso, digamos que a veces es bueno y no, y ahorita por el tema de las deducciones personales. Y a título personal, ¿crees que para las personas que nos están escuchando y que a lo mejor nunca han hecho su declaración, es muy difícil hacerla? O sea, ¿crees que sea complicado para alguien que nunca se ha metido al mundo? Pues, digamos que no es complicado. Nada más lo que pasa es que el SAT te precarga la información que ellos tienen, pero no siempre es la información correcta. O sea, cuando ustedes, los que sean asalariados, su patrón cada quincena o cada semana que les paguen, les emiten un recibo de nómina. Hay veces que ese recibo no le llega al SAT correctamente o le llega mal o tiene la información el SAT que no es lo correcto. Entonces, si yo me meto a hacer mi declaración y yo nada más, como es el caso, que le doy siguiente, porque está ya todo precargado, Sí. puede ser que traiga errores porque no estoy revisando casi uno por uno de mis recibos. Si yo sé cuánto gané, si tengo mis recibos, yo puedo checar ahí literalmente en la página a ver que me coincida lo que dice la página. Si me coincide lo que dice la página y digamos que nada más es un tipo de ingreso, pudiera ser que sí la puedas hacer tú solo. Si ya son más tipos de ingresos, sí, yo no te recomendaría mucho hacerla por tu cuenta, porque pudiera ser que pierdas ciertos beneficios o que hagas cosas que no están bien. Claro, y de hecho también algo que es interesante es que las plataformas de inversión, incluso para hablando del tema de inversiones, que no me lo voy a adelantar, pero nada más para verlo, como medio hincapié, te dan incluso tus temas de impuestos. O sea, te dicen, oye, esto es lo que más o menos ganaste, o estas son las plusvalías que capitalizaste, y con esto puedes empezar a hacer tus declaraciones, ¿no? Sí, es que también ahí sucede el caso de que cuando traigo diferentes tipos de ingresos, como tienen diferentes manejos, ahí es cuando ya medio se pueden atorar las personas. O sea, oye, ¿esto cómo lo declaro? ¿Esto qué declaro? Porque ya son diferentes tipos de ingresos. Como bien comentas, cuando es una venta en bolsa de valores, me dan una constancia que dice cuánto gané, cuánto perdí, si fueron dividendos que me repartieron, si fue una SOFIPO, si fue un CETES. O sea, todo ese tipo de ingresos hay que revisar que estén bien acomodados en la declaración, porque también a veces el fisco se equivoca y en la declaración pues le pone pero a su favor, ¿verdad? Raramente siempre sale a su favor, entonces sí hay que revisarla como que con lupa para efecto de que esté todo hecho correctamente y no tenga yo ningún perjuicio o esté haciendo algo mal que me dé por pagar más impuestos de lo que debo. Claro, y a ver, volviéndonos a aterrizar, por ejemplo, estamos en el tema de que yo puedo ser empleado y me considero como persona física, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre ser persona física, persona moral y cuáles son los distintos regímenes fiscales que existen para cada una de estas cosas? Porque creo que muchas personas a veces dicen, oye, tengo un negocio, ¿ya soy persona moral? ¿O puedo ser persona física? ¿Y en qué consiste si escalo a persona moral? ¿Qué obligaciones tengo? ¿Cómo lo organizamos ahí? Sí, fíjate que aquí el fisco o la ley al inicio antes de empezar cualquier cosa me va a dividir en 2 grandes contribuyentes, las personas físicas y las personas morales. ¿Quiénes son las personas físicas? Tú, yo, el camarógrafo, cualquier persona o cualquier humano que esté aquí en México es una persona física y podemos tributar como personas físicas. Y de hecho vamos a tributar como personas físicas hasta que fallezcamos, vamos a seguir siendo personas físicas. Pero a su vez también podemos hacer otras o crear otras personas que son las personas, digamos, jurídicas, que se llaman personas morales, que son las llamadas sociedades. Habrás escuchado la sociedad anónima de responsabilidad, sociedad de responsabilidad limitada, SAPIs, hay muchos tipos de sociedades. Entonces, eso es cuando se juntan 2 o más personas físicas y crean, digamos, un ente o una cosa nueva que es una persona moral, que es la unión de 2 o más personas físicas, es como el hijo de ellas. Y esta persona nueva tiene personalidad propia, o sea, ya puede firmar sus propios contratos, digamos que es literalmente como tu hijo. Si tienes un hijo, tu hijo es responsable de lo que haga él, ¿verdad? Tú eres su papá, pero él es responsable y al final también tú eres responsable de lo tuyo y no se lo vas a pasar. Entonces funciona más o menos similar. Cuando se van a crear ya negocios, se crean a veces personas morales para separar un poquito el tema de, a ver, esto es la parte personal y esta es la parte del negocio. Y una cosa muy importante que ahorita comentabas, Andrés, no es que sea como un caminito de primero soy física y luego moral, o sea, sí hay que revisar desde un inicio qué voy
voy a hacer, a qué me voy a dedicar, porque hay veces que no me conviene ser persona física y brincarme directamente a la moral. Hay veces que sí, digamos que voy escalonándome, pero muchas ocasiones, por ejemplo, en el tema de si yo voy a crear una startup, que yo estoy buscando levantar capital, pues forzosamente necesito una empresa. De hecho, en Shark Tank decían en alguna ocasión que llegan los emprendedores y hacen el deal, y cuando llegan, oye, ¿tu empresa? No, pues no tengo empresa, soy persona física. Bueno, ¿y dónde te invierto? ¿Verdad? O sea, no puedo Sí, meterte claro. el dinero allí. Entonces, por eso no siempre es como que un caminito, sino son cosas diferentes. Una es la persona física y una es la moral. Ya yo decidiré si opero desde una persona moral o de una física o de ambas incluso, porque ya cuando digamos que estamos un pasito más adelante, pues ya empiezo a ver los pros y los contras de uno, los pros y los contras de otro, y empiezo a jugar con los beneficios tanto de un lado como del otro lado. Ok, y por ejemplo, dentro de los regímenes fiscales de personas físicas, ¿cuáles existen? O por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si yo estoy aquí trabajando, soy sueldos y asalariados, ¿no? Pero ¿qué pasaría si quiero empezar a vender un producto o si quiero poner mi negocio o si a lo mejor soy fotógrafo asalariado en una empresa, pero tengo la capacidad de freelancear a otras personas? ¿Cómo me tengo que organizar o cómo lo puedo poner? Porque creo que hay varios y a veces nos cuesta. Incluso no sabemos ni cómo hacer el trámite, ¿no? ¿Cómo me cambio o Sí, sí, cómo sí. está toda la onda? Cuando nos damos de alta, digamos que ya somos, ahora sí, César Ramírez, persona física. Ahora sí, escoge dónde vas a tributar. Tenemos 9 regímenes diferentes y te voy explicando uno por uno. El primerito se llama, como bien comentabas, sueldos y salarios. Si yo recibo un sueldo, soy un trabajador de una empresa o de gobierno, yo recibo un ingreso por sueldos, entonces estaré en el primer régimen. El segundo régimen se llama actividad empresarial, precisamente es cuando tengo un negocio. Pero en este segundo régimen existen subregímenes, porque también hay negocios chiquitos y negocios grandes, no los podemos catalogar igual. Entonces, siempre, toda la vida ha existido un régimen como para pequeños contribuyentes. Hace muchos años se llamaba régimen de pequeños contribuyentes, luego le cambiaron el nombre a régimen de incorporación fiscal, RIF, y ahorita se llama régimen simplificado de confianza. Entonces, ese régimen es para los negocios, digamos, chiquitos, papelerías, carnicerías pequeños. Está este subrégimen, por así llamarlo, y luego el régimen, digamos, normal, que sería se llama régimen de actividad empresarial. Si yo quiero poner un negocio, lo que quieras y gustes y mandes, siempre y cuando sea legal, yo puedo optar por ser persona física y abrir mi negocio sin ningún problema. Y también ahí en ese mismo régimen hay otro subrégimen que se llama de plataformas digitales. Todas las personas que venden por Airbnb, Amazon, Uber, todos ese tipo de plataformas tienen que entrar forzosamente a este, que es un segundo régimen. Luego viene un tercer régimen que se llama de arrendamiento de inmuebles. Si yo tengo una casa o un local que voy a poner en renta, recibo mis ingresos en ese régimen. Luego viene otro régimen que es como un régimen transitorio que se llama enajenación de bienes, que es enajenación compra-venta. Pero como te decía, si yo voy a comprar y vender algo que no me dedico a hacer eso, pero que obtuve una ganancia, el fisco dice, no me importa que no te dediques, me pagas. El caso que te va de la casa. Si yo compré un terreno como inversión y de repente ya generó una ganancia, el fisco me dice, yo sé que no eres desarrollador ni eres inmobiliario ni nada, pero sobre la ganancia me pagas. Otro se llama adquisición de bienes, que es que literalmente es que te llegue algo sin hacer nada. Como te decía, el tema de los tesoros, el tema de que si yo renté una casa y el inquilino le puso otro piso más y luego se fue el inquilino y me dejó el otro piso, pues es una ganancia para mí. También va a pagar un impuesto. Los intereses que decíamos ahorita, intereses de CETES, de pagarés, de todos esos, enajenación en bolsa de valores, dividendos, premios y sorteos. Y por último hay el último capítulo que se llama de los demás ingresos, literalmente es todo lo que me faltó acá, lo metes ahí en esa bolsa. Pero son todos esos los regímenes de una persona física. Y podemos tener varios. Exactamente, dependiendo así que qué tan movido seas, puedes tener uno o los 9, o sea, puedes estar en todos. Y para solicitarlos, o sea, por ejemplo, y a ver, una pregunta aquí. Yo puedo, o sea, empezar a invertir y ya automáticamente tengo el régimen que me permite los intereses, o lo tengo que ir a solicitar, o cómo funciona ahí, porque creo que a veces es mucha formalidad o mucha burocracia, como lo decíamos al principio, y uno quiere a veces moverse y hacer el negocio rápido, se va la oportunidad. Es como, por ejemplo, aquí en México registrar una empresa, ¿no? Hacer una empresa formal es tardadísimo. Sí. Entonces, a veces hay emprendedores que tienen su negocio o empiezan a hacer sus cosas y después registran la empresa. Entonces, ¿cómo funciona ahí? ¿Qué es lo que...? Ya una vez que tenemos nuestro RFC, nuestro Registro Federal de Contribuyentes, y tenemos nuestra contraseña, como te decía, o la firma electrónica, ya lo podemos hacer todo a través de la página del SAT. Pero sí tenemos que avisarle al SAT siempre en cuál de los 9 voy a estar. Puede ser que hoy amanezca con ganas de estar nada más en asalariado y mañana se me ocurre poner un negocio, me doy de alta en el otro régimen y pasado mañana digo que ya siempre no, me puedo dar de baja de ese régimen. O sea, yo puedo moverme, hay algunos que son ahí medio incompatibles, pero digamos que yo tengo la libertad de moverme entre todos
digamos que sin pedirle permiso a nadie. Pues, o sea, yo lo puedo hacer directamente desde la página del SAT siempre y cuando tenga mi contraseña. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, lo hago después? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Me creo una cuenta de inversión ahorita en este podcast, empiezo a invertir 1,000 pesos y pasa el mes y digo, bueno, me cambio. O, por ejemplo, vamos a poner que le meto una cantidad más fuerte para que haga sentido a nivel fiscal. Vamos a poner que le meto 100,000 pesos y se gane una apreciación del 20%, ahora son 20,000, ¿no? Mucha gente tiene el miedo, o sea, me van a cobrar 100, de los 120,000 los impuestos. Pues no, o sea, es de la plusvalía. Pero a lo que voy con esa pregunta es, al momento de hacer mi declaración, si yo no hice el cambio de la persona física con esa actividad, como quiera me va a salir el ingreso o cómo funciona. Digo, obviamente hasta que lo venda. Eso es una cosa importante, hasta que lo vendamos. Pues mira, ahí dependerá precisamente el tipo de ingreso que tenga, porque por ejemplo, si yo soy asalariado, decíamos que el patrón a mí me retiene, entonces él le está informando al SAT lo que está pasando, entonces digamos que ahí ya no tenemos problema. Y además de ser trabajador, yo digo, quiero invertir en CETES, por ejemplo, y yo a CETES le pongo mi RFC, las retenciones que me hiciera CETES en su caso, le va a estar informando también al SAT, entonces ahí digamos que no habría tanto problema porque el SAT ya supo, y en mi declaración anual, en abril, me va a decir, oye, tú recibiste CETES, aquí me dijo CETES que recibiste tanto, pero por ejemplo, si fuera un negocio o una inversión en el extranjero, pues el fisco no se va a enterar, ¿verdad? Porque esa sí no sabe cómo. Entonces, esas yo tendría que declarárselas al fisco. Entonces, lo ideal es que se haga antes de que vaya a empezar a hacer la operación que quiera hacer. Quiero invertir en CETES, lo ideal sería desde antes me doy de alta y empiezo a invertir en CETES. Pero si no hay ningún problema, lo puedes hacer después, pero siempre y cuando, o sea, aquí la cuestión es, digamos que esa faltita que tendríamos una falta, digamos, formal, una formalidad que no cumplí, pero es un tache menor. Aquí lo importante es no omitir el ingreso, o sea, no declararlo. Si no lo declaro, ahí sí estoy en una falta ya más grave porque estoy teniendo, o ya debiendo impuestos. Pero si nada más se me olvidó hacer esa declaración, pues ese cambio no tiene mayor, o sea, una afectación muy grave no la tiene. Ok, ¿y cada cuánto tenemos que hacer las declaraciones como personas físicas? O sea, obviamente me imagino que cambia por el régimen o no importa. No, las personas físicas forzosamente van a hacer su declaración en el mes de abril de cada año. Lo hacen en el mes de abril del año pasado, o sea, en este mes de abril del 2025 vamos a presentar la declaración de mis ingresos que tuve desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2024. En abril es forzoso, no puede ser antes, es forzoso. Y por ejemplo, las morales es del 1 de enero al 31 de marzo, ya son primero las que presentan declaración. Ok, y ahí justo lo que iba, en las personas morales también existen distintos regímenes o solo existe el normal. No, sí, también hay diferentes regímenes, nada más que ahí la particularidad es que nada más es uno por persona moral. O sea, la persona moral debe escoger un régimen y nada más, o sea, no puede escoger más. Y ahí básicamente como es por descarte, porque es como para diferentes tipos de empresas. Te doy algún ejemplo. Si eres con fines no lucrativos, que eres una asociación que apoyas a perritos, apoyas a viejitos, pues tienes un régimen especial. Si te dedicas a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, o sea, del sector primario, tienes un régimen especial. Si eres una persona que te dedicas al tema del autotransporte, también tiene un régimen especial. Ya casi todas las personas morales, la gran mayoría caen en dos regímenes, régimen general de ley que se llama y régimen simplificado de confianza. Estos dos regímenes son básicamente, creo que el 90 y tantos % de las empresas caen en estos dos regímenes y dependerá, o sea, son diferentes, no es que sea uno mejor que el otro, simplemente son diferentes y hay que ver en cuál me conviene de los dos estar. Sí, porque tienen ventajas y desventajas. Sí, claro, ¿no? todos. Y de igual manera los otros de personas físicas también tienen cosas que unos tienen que otros no. Sí, pero ahí en personas físicas, por ejemplo, si yo recibo intereses, pues debo declararlos en intereses, no tengo como que mucha opción de moverme. O sea, ahí sí en personas físicas no me puedo mover porque si fue un interés, lo debo declarar en el régimen de intereses. No puedo decir, me conviene más declararlo como un negocio. Pues no se puede, ¿verdad? Tengo que declararlo ahí como tal. Entonces, digamos que en el régimen de personas físicas más bien es donde me llegue el ingreso, ahí debo declararlo, no puedo como que moverle mucho. Claro, ok. Y por ejemplo, vamos ahora sí a las preguntas. Quería primero dejar parte claro como todas las bases, porque incluso para mí me sirve mucho de aprendizaje. Y si tuvieras que, antes de avanzar, si tuvieras que describir qué es un régimen fiscal, ¿cómo lo describirías? Digamos que es como una subclasificación, es decir, ¿cuáles son las reglas con las que yo voy a jugar con el fisco por los tipos de ingresos que voy a tener? Son básicamente reglas que me dan, porque decíamos, de los 9 tipos de ingresos que tengo en personas físicas, 9 regímenes, cada uno tiene sus propias reglas. Entonces son digamos, escenarios que yo voy a tener o características, pero que son forzosas si tengo la actividad. Como decíamos, si yo recibo sueldos e intereses, forzosamente, aunque no quiera, tengo que tener 2 regímenes, sueldos e intereses. Entonces, aquí digamos que es como una subclasificación nada más para ver cómo voy a pagar mis impuestos. Ok, y ahora va una pregunta que mucha gente probablemente le preocupa o dice, oye, ¿qué pasa si yo no pago mis impuestos? ¿No? O sea, y a lo mejor no de una manera
consciente, o sea, porque, a ver, porque desde el momento, lo comentamos, desde que eres asalariado, pues ya pagas los impuestos, pero ¿qué pasa si estás invirtiendo? A lo mejor no muchas cantidades, porque creo que esas son las mayores dudas, ¿no? De que me ha pasado o he escuchado gente que dice, yo no quiero invertir porque me van a cobrar impuestos. Y yo, ok, sí, pero creo que a lo mejor no es tanta la preocupación al inicio, ¿verdad? O sea, estás empezando a invertir con 100 pesos, o sea, llévatela más tranquilo. ¿Cuáles son las consecuencias de a lo mejor omitir algunos de estos pagos? Pues mira, aquí la ley, y esa es la pregunta, ¿verdad? ¿A partir de cuánto debo de pagar impuestos? La ley del ISR dice literalmente a partir de 1 centavo debes de pagar ISR. Ahora, oye, estoy ganándome yo 200 pesos, ¿debo declararlos? Pues en el estricto sentido sí. ¿Me van a venir a buscar por 200 pesos? Pues yo creo que no, porque al fisco le sale más caro ir a cobrarte, ¿no? Porque también ellos ven mucho el tema de recaudación en cuánto me cuesta ir a cobrar ese dinero. Entonces te mandarán cartas, invitación, te mandarán correos diciendo, oye, como que ya te detecté. Y también es que me detecten, porque esa es la otra cuestión. Como decíamos, si yo tengo un negocio, va a ser más difícil que me detecten que si estoy invirtiendo en CETES, porque CETES le chismea al SAT. Si yo compré un inmueble, el notario le chismea al SAT. O sea, hay muchas personas que le están informando al SAT. El SAT tiene muchos informantes, incluso el tema de los bancos. Sí. El tema de los 15,000 es que el banco le informa al SAT. Nada más le dice, oye, esta persona vino y depositó 20,000 pesos, yo te lo digo, ¿verdad? Tú sabes qué haces. Y ya el SAT sabrá si va o no va contigo. Insisto, sí ellos se mueven mucho por el tema de costo-beneficio, o sea, no te van a ir a buscar a ti por 200 pesos, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que ya con eso no pagues los impuestos. O sea, lo correcto o lo que debe ser es desde 1 centavo yo debo estar pagando mis impuestos como debe. Y también no le tengamos tanto miedo. O sea, aquí en México, este impuesto del ISR es un impuesto progresivo. Entre más gano, pues más porcentaje pago, pero si gano poquito, voy a pagar un 3, 4, 5% y voy a estar ahora sí con la conciencia tranquila y durmiendo tranquilo porque pagué mis impuestos, ¿no? A veces pensamos que es muchísimo el pago de impuestos y no es tanto. Claro, sí, porque creo que eso es lo que la mayor gente dice, oye, pero me van a meter a la cárcel o cómo funciona, ¿no? Porque le tienen mucho miedo a empezar a hacer cosas por el tema de los impuestos, que a veces pues no hay tanta información al respecto. Pero entonces, ¿cuál sería tu consejo ahí? Que empezaras y obviamente si puedes desde el inicio mejor. Sí, lo ideal sería siempre desde el inicio acercarse a un profesional, obviamente, para que me diga cómo debo de pagar mis impuestos, porque, insisto, no es tan complicado, o sea, no es tan complicado, no me van a cobrar tanto. Y ahorita que comentabas el tema de las faltas, también el fisco o en el propio código fiscal no se miden igual las faltas, o sea, no es lo mismo una falta de, pues se me pasó o declaré mal o algo así, un error como humano, por ejemplo, al tema, no sé si habrás escuchado, el tema de la compra de facturas. Oye, sí. Es que cuando compraste una factura ya lo hiciste con dolo, ya sabías qué estabas haciendo. A lo mejor acá se te pasó, te lo paso. O sucedió mucho en la pandemia. Oye, o pago sueldos o pago impuestos, ¿verdad? Entonces, pues pago mis sueldos y los impuestos ahí luego los pago. Entonces, digamos que en ese caso el fisco nada más lo que hace es, pues nomás págame, ¿verdad? O sea, ya te detecté, ya te caché, a lo mejor te cobraré una multa o lo que sea, pero págame y ya, ahí se queda. Pero en otro tema, como el tema de las factureras, ahí sí ya va un tema más, digamos, penal, porque ahí sí, a ver, que ya lo hiciste con dolo, o sea, ya me querías fregar, ya fue con ganas de fregar al fisco, entonces pues ahí sí ya como que se ponen más fuertes, ¿no? Si digamos que fue una omisión menor, sí me van a cobrar el impuesto, obviamente, pero no es un tema de cárcel ni mucho menos. Claro, pero eso es súper importante porque creo que como no conocemos mucho del sistema, pensamos que a lo mejor el que no reporté mis 100 pesos en GBM es lo mismo que comprar una factura, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces no tiene nada que ver, pero es muy importante, por eso hago la aclaración y muy bien. Ahora, una pregunta que también muchas personas tienen, ¿por qué nosotros tenemos que saber cuánto le tenemos que pagar al SAT y no al revés? O sea, ¿por qué ellos no me pueden decir esto es lo que debes y yo simplemente pagarlo? El SAT ha intentado y lleva muchos años tratando de llegar a ese punto, al que me mande ya mi línea, como te decía, como al principio, como te decía, la CFE, que me mande mi recibo y yo lo pago. El problema es que todavía no tiene esa infraestructura para poder saber exactamente cuánto debes. Y además de que un principio en que se basan los impuestos es que es autodeterminativo. Yo debo decir cuánto es lo que debo. Está como el meme, pues ¿cuánto debo? Tú sabes, pues dime. Entonces, exactamente. Entonces, aquí la cuestión es que yo debo de saber cuánto debo de impuestos porque yo también sé mis gastos, mis deducciones, si fue un préstamo, si no. O sea, me dan como que ese espacio o esa libertad, porque si lo hiciera nada más como que, pues lo que yo tengo de págame, que así ahorita ya más o menos ya van orientándolo para allá, porque la plataforma donde haces tus declaraciones ya te da la información precargada. Sí te permite corregirla, pues mira, según yo es esto. Si quieres, muévela, ¿verdad? Pero según yo es esto. Entonces, más o menos van para allá. O sea, sí están como que empujando eso con el tema de facturación electrónica, declaraciones en línea. Están empujando a que cada vez sea menos la mano humana que sea la que esté operando y que ellos ya tengan esa certeza de cuánto debes. Pero ahorita todavía de momento yo debo de determinar mis impuestos precisamente porque tengo esa libertad de ver si este gasto, si entra, si no entra. O sea, existe esa ambigüedad todavía. Claro, porque pueden equivocarse y a lo mejor ahí hay oportunidades. Sí, exactamente. Ahora, otra pregunta muy común. Si mi familia me transfiere dinero o nos pasamos dinero entre cuentas,
¿Tengo que pagar impuestos de eso? Pues aquí, como te decía, depende, ¿verdad? Por ejemplo, si en la ley del ISR nos dan unos ingresos que se llaman exentos, es decir, no van a pagar este impuesto. Y entre esos exentos vienen los donativos en ciertas condiciones. Me dice, si a ti te da un donativo, tu abuelo, o sea, para arriba, tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tu papá, o tú le das a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos o a tu cónyuge, en ese caso no se va a pagar ningún peso de ISR. Independientemente de la cantidad. Independientemente de la cantidad. Pero una cuestión importante, el que yo le regale, o sea, el que yo le dé dinero a mi mamá o a mi papá o a mi esposo o a mi esposa no determina o esa transferencia no va a decir nada. Aquí literalmente es papelito habla. Aquí en México, en el sistema jurídico mexicano, para determinar que es una donación, necesito tener un contrato de donación, precisamente porque si no lo tengo, aunque yo le ponga en la transferencia donación, pues no se entiende que es una donación, o sea, eso no lo demuestra. Debo demostrar con el documento idóneo que es un contrato, porque muchas veces me tocaba, es que yo tengo mi acta de nacimiento donde dice que es mi papá. Sí, pero el acta de nacimiento lo que demuestra es que es tu papá, no que ese dinero se lo regalaste, porque a lo mejor se lo debías de una cosa, a lo mejor te vendió un coche, a lo mejor te vendió una casa, no lo sé. Si quieres demostrarme que efectivamente fue un regalo, dame tu contrato de donación. Y incluso a veces hay que hacerlo ante notario público. Entonces, sí hay que tener ese cuidado con esos movimientos entre mi familia. Cuando es línea recta, no hay límite. Cuando es mi hermano o ya otros familiares o incluso que no sea nada mío, un pariente o lo que sea, o incluso un amigo, tenemos exento que yo puedo recibir al año, bueno, son 3 UMAS al año, son como 123,000 pesos este año, como 123,000 lo que puedo recibir yo sin generar ningún impuesto. Pero otra vez debo demostrarle al fisco que fue una donación con un contrato, porque para efectos fiscales hay una presunción. Cualquier ingreso que tengas debe de pagar impuestos, salvo que tú me demuestres que no. Entonces, para yo demostrarles con mis contratos, si no, no hay otra manera de demostrarle. Sí, claro, y creo que volvemos a lo mismo y esa lección debe tomarse con la misma información que me estabas comentando de que, oye, bueno, dependiendo de la cantidad, si vas a depositar una cantidad de 1,000,000 de pesos, pues sí, yo creo que valdría la pena hacer el esfuerzo del contrato, pues para no meterte en ningún problema. A lo mejor si es una cantidad menor, pues ya el costo de venir a buscarte, pues es distinto, ¿no? Pero es importante conocer todos los puntos porque hay una frase que me gusta mucho que viene también en la Biblia, que es fiel en lo poco, fiel en lo mucho, porque creo que si dices, bueno, me preocupo después, ya después preocuparte te va a salir bien caro. Sí. O sea, lo que voy es de que a lo mejor ahorita te va normal y dices, oye, bueno, a lo mejor esto no me importa tanto, pero ya cuando estás allá, bueno, ¿cómo le hago? Y cometes los errores, y los errores ya no son sobre cantidades pequeñas, son sobre cantidades grandes. Entonces, por eso la importancia de informarse desde antes de que lo necesites. Sí, es que lamentablemente el sistema fiscal mexicano literalmente quiere que tengamos prácticamente una ISO, ¿no? Una certificación porque nos pide documentación, procesos, o sea, como que quiere que todas las empresas tengamos una documentación y una programación que la verdad los mexicanos no la tenemos, o sea, esa es la realidad. Entonces, sí, a veces es por eso que yo creo que muchos de los problemas fiscales son por descuidos precisamente, porque hay que hacer un contrato, luego lo hacemos, y ese luego lo hacemos nunca llegó, y ya hasta que llegó el fisco y el contrato, no, pues no está. Y entonces fue cuando se metemos en problemas. Oye, ¿verdad? no, y también hay ciertas desactualizaciones que digo en el sistema en general, de que, por ejemplo, ahorita estamos cerrando una empresa nosotros de la Comisión Nacional Bancaria y Valores y me dicen, oye, bueno, necesitamos este documento. Y lo bueno, para que me des ese documento me piden que tú me des el documento de Cámara de Comercio. Sí. Y lo bueno, pero tráeme la información grabada en disco. Que ver, ya ni, o sea, ya ni sé dónde, me decía mi abogado, ya no sé ni dónde se usa el disco, ¿verdad? O sea, pero hay muchas cosas que están desactualizadas y hacen que los procesos sean ir y venir, y eso también puede como causar cierto miedo, porque la gente dice, oye, bueno, y luego si no lo puedo solucionar y todo esto, ¿no? Entonces más vale prevenir todo. Otra pregunta, pagar en tarjeta de crédito otra pregunta, ¿pagar la tarjeta de crédito en efectivo es malo? Sí, porque podemos caer en un procedimiento que se le llama discrepancia fiscal. ¿Qué es la discrepancia fiscal? Cuando a los ojos del SAT yo tengo más gastos que ingresos. De repente el fisco empieza a ver que me depositan dinero a mi cuenta, pago mis tarjetas y va y revisa mi declaración de ingresos y no dice nada, dice cero. Pues, caray, ¿de dónde está sacando esta persona dinero para pagar? Entonces, lo que sucede con las tarjetas de crédito son básicamente que son como depósitos que estuviera haciendo una cuenta mía, porque está mi nombre a final de cuentas. Es como si estuviera depositando a mi cuenta dinero que probablemente no tenga declarado. Ese es el gran problema. Entonces, si yo lo tengo declarado, o sea, por ejemplo, si yo pago o si yo recibo un sueldo y de ahí pago mi tarjeta de crédito, pues no hay ningún problema porque tengo reflejado que ese sueldo pagué la tarjeta de crédito. Pero si yo no tengo a lo mejor ni actividad económica y estoy pagando tarjetas de 50, 100 mil pesos al mes,
pues sí, el fisco va a decir, espérame, entonces, ¿dónde estás sacando ese dinero? Algo estás vendiendo y no me estás dando mi parte, que es la parte, eso es lo que no le gusta. Claro, y creo que muchas personas también se pueden hacer la pregunta, pero el SAT, ¿cómo se entera de mis gastos? ¿No? ¿Cómo se entera el SAT de tus gastos? Hay, como te decía, hay muchos chismosos para el SAT. Primero, el banco. El banco le va a informar cada 15,000 que deposites, le va a informar al fisco. El tema de las facturaciones. Por ejemplo, si compras un coche, te piden te dan una factura con tu RFC. Esa es la manera, con el RFC, como te pueden medio localizar. Si haces una compra de un inmueble, el notario manda una información diciendo quién compró, quién vendió, cómo pagó. Entonces, digamos que son los más fuertes que tenemos para que le informen al SAT. Los bancos, las agencias de coches, los notarios. Con ellos tres tenemos para que son digamos, los montos más grandes para que le estén informando al SAT, y el SAT ya sabrá si con esa información que tiene, pues ahora sí va y te busca, ¿no? Y, por ejemplo, también si yo me paso dinero de una cuenta mía, o sea, imagínate que me depositan mi sueldo y me lo paso de una cuenta de banco a otra cuenta de banco, ¿hay algo ahí o no pasa nada? No sucede nada. O sea, si yo tengo referenciado, pero la parte importante sería que ese dinero que primero te mandaron a ti, si haya pagado impuestos, Exacto, ¿verdad? sí. Si ya pagó los impuestos, no hay ningún problema, tú lo puedes mover a donde tú gustes y mandes. Con que estén dentro de tu mismo RFC las cuentas. Sí, exactamente. Pero si ese dinero que venía no venía, o sea, no le habías pagado el impuesto y luego lo mandas a otra cuenta, pues ahí sí va a decir, espérame, es que no ha pagado ese impuesto, ¿verdad? Y también, por ejemplo, otra cosa hablando del tema del efectivo es que ahorita está muy restringido también hacer compras en efectivo de ciertos productos, ¿no? Hay ciertos límites para comprar cosas en efectivo, porque creo que también eso puede ser como otra lucecita roja para el SAT, ¿no? Sí, eso se hizo con el presidente Felipe Calderón, que fue la ley antilavado, ley federal para prevenir e identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, tiene un nombre la ley antilavado. Que no se te quite lo abogado. Sí, ¿verdad? Y esa ley lo que busca obviamente es prevenir el lavado de dinero. Entonces limitó las operaciones en efectivo de coches, o sea, donde vio, la ley le llama actividades vulnerables, donde el fisco vio que le estaban metiendo gol con el tema del lavado, les puso, o sea, no las puede prohibir, pero les puso limitantes. El tema de inmuebles, nada más puedes pagar inmuebles hasta 8,025 más, que son como 900,000 pesos. Eso puedes pagar en efectivo. Hablabas de la UMA, por ejemplo, en inversiones tenemos la UDI, Ajá. que es la unidad de inversión. Sí. ¿Qué es la UMA? La unidad de medidas y actualizaciones. Es también como una que va a ir midiendo la inflación, y igual va subiendo. Es como una medición. Antes usábamos el salario mínimo, no sé si recordarás, Sí. Estás muy joven, que todos se medían salarios mínimos. Y nada más que cuando empezó el salario mínimo ya subir a 15, a 20%, pues ya no nos daba con la inflación. Entonces, porque antes subía nada más con la pura inflación, ¿verdad? Entonces, cuando hubo ese cambio ya de que subía mucho más el salario mínimo que la inflación, ya crearon esta UMA y dijeron, todo lo que diga salarios mínimos se entiende que es la UMA. O sea, entonces ya son diferentes, son lo que se mide de manera diferente. Ahora sí continúa el tema del efectivo. Perdón, entonces nos limita con ciertos objetos o ciertos servicios que él cree que por ahí están lavando dinero, como el tema de inmuebles, el tema de coches, el tema de apuestas. O sea, hay muchos limitantes en el efectivo. ¿Qué sucede? Allí, otra vez, yo le prendo las antenitas al fisco, porque si alguien llega y compra un inmueble de 900,000 pesos en efectivo, pues ¿quién tiene esa cantidad en efectivo, verdad? O sea, quiero saber yo, a ver de dónde lo sacaste. Entonces, ahí también caemos mucho en temas de discrepancia, porque esa ley nos permite que efectivamente yo pueda pagar hasta 900,000 en efectivo, pero no porque me lo permita significa que no deba tenerlos declarados. O sea, no me está dando como que carta ancha de apágalos. Pues sí, pero tienes que tenerlos declarados, porque si no los tienes declarados, pues ¿de dónde salieron, verdad? Sí. Y el notario le va a informar al fisco, oye, esta persona compró una casa de 1,500,000, pagó 600 con transferencia y 900 con efectivo. El fisco tiene toda la libertad de decir, ven y platícame esos 900, de dónde salieron. Y el tema ya legalmente para demostrar un efectivo de dónde venía y que pagó impuestos, pues es prácticamente imposible. O sea, es muy difícil poder demostrar esos efectivos. Entonces, pues aquí sí tengamos esa mesura de que aunque sí nos permite la ley pagar ciertas cosas en efectivo, no nos limita o no nos quita el tema de la discrepancia, porque la discrepancia puede suceder, como si yo comprar un coche de 300,000 en efectivo, la agencia le va a avisar al fisco, me compró un coche de 300 en efectivo, ya tú revísalo a ver si ya pagó impuestos esos 300, ¿verdad? ¿Y cuáles son los límites del tema del efectivo? Son 900,000 pesos en inmuebles, 380,000 más o menos como el tema de coches. ¿Qué otro me acuerdo así ahorita? Pues son los que tengo así como que a la cabeza, que son los más comunes. Y, por ejemplo, ¿cómo se pagan los impuestos del efectivo? Porque, por ejemplo, hay casos donde las ferreterías, ¿no? Que es un negocio muy común que pues maneja mucho efectivo, o las tortillerías o las tiendas de conveniencia, que la mayoría de las compras es en efectivo. Si alguien quisiera declarar esos impuestos del efectivo para poderlos bancarizar o todo esto, ¿cómo sería? Fíjate que a veces creemos que el fisco es muy ingenuo, o sea, a veces de veras pecamos como que no se va a dar cuenta, o sea, obviamente ellos se dedican a eso. Todo el SAT, su única función es cobrar impuestos, entonces está todo el día en eso. Entonces se creó un mecanismo que es que si tú tienes un negocio, como comentas ahorita, una tortillería, una ferretería o lo que sea,
¿cómo hago que ellos me depositen? Porque la única manera que tiene el fisco de saber de tus ventas es que las metas al sistema financiero para que tengas un registro con un estado de cuenta. Sí. Porque si nunca las metes no vas a ver cuánto vendiste. Entonces, ¿cómo nos obligan ellos a meter ese dinero a la cuenta bancaria? Me dice, si no metes dinero a tu cuenta bancaria, no te voy a dejar que gastes dinero de ahí, porque todos los gastos que hacen las empresas, si exceden más de 2,000 pesos, tienen que hacerlo forzosamente por medios bancarios. Entonces, si por ejemplo el ferretero quiere pagar un pedido de 40,000 pesos, no puede pagarlo con el mismo efectivo, tiene que meterlo primero a su cuenta bancaria y luego de ahí hacer el pago al proveedor, porque si no esa compra no le va a servir a él para poder bajar sus impuestos. Entonces, es como que te obligan a meter ese efectivo. Hay personas que dicen, no, pues ese dinero yo no meto todo, ¿verdad? Yo lo saco por acá. Pero otra vez, me pueden agarrar a mí por discrepancia fiscal, porque mi negocio, porque hay muchos negocios y créeme que hasta, yo les digo también es que, o sea, no pequen de inocentes, que nada más reportan lo que les pagan con tarjeta de crédito o con transferencia. Y son negocios físicos. A lo mejor te entendería que un negocio digital, pues sí, obviamente los pagos siempre son meros digitales, pero una barbería, una estética, una veterinaria, no, es que nada más me pagan con transferencias. O sea, si llega el fisco a revisarte, ¿crees que te va a creer que nada más recibiste puro transferencias? O sea, pues sí. No, él sabe y tienen ellos incluso un procedimiento que se llama una intervención de caja, donde si no te creen, te mandan a una persona un mes ahí que se siente contigo a ver si es cierto que no vendías en efectivo. Entonces, o sea, si el fisco tiene las garras muy amplias, entonces no creamos que es tan ingenuo, ¿verdad? O sea, sí tiene elementos. Lo ideal es depositar todo lo que me llega a mí de ventas, de ahí hacer mis gastos, mis costos y sobre mis ganancias pagar mis impuestos. Y creo que también pasa porque muchas personas no conocen, que ahorita vamos a hablar del tema de las deducciones o de todos los beneficios que tiene a lo mejor ya integrarlo al sistema, ¿sabes? Creen que no les conviene y dicen, no, pues no me conviene, entonces no lo pongo, pero sí hay otras oportunidades en donde podría convenir. Pues sí, precisamente en el tema de financiamientos, por ejemplo, si yo quiero pedir un financiamiento, me van a pedir estados de cuenta. Si no tengo estados de cuenta, si no tengo operaciones financieras, pues muy poco probable me van a dar un crédito, claro. ¿No? Entonces es forzoso. Y además, como te decía, para que yo pueda hacer mis gastos, que ahorita lo vamos a platicar, debo de meter el dinero primero al banco. Si no lo meto al banco, no hay manera. Ok, y me comentabas también, bueno, todo el dinero del que ganamos tiene que generar impuestos, pero hay ciertos que son exentos. ¿Cuáles son algunas de esas categorías exentas? Mira, hay una lista de ingresos exentos, te puedo decir los más comunes. Por ejemplo, claro. El aguinaldo tiene exentas, ahorita que decíamos de las sumas, 30 UMAS al año, o sea, como 3,000 y tantos pesos. Si a mí me paga un aguinaldo de 10,000, me van a quitar 3,000, de esos 3,000 no me van a cobrar impuesto, y de los 7,000 que me sobran sí me van a cobrar un impuesto. Si yo gano muy poquito y mi aguinaldo fue de 2,000 pesos, de esos 2,000 pesos no me cobran un solo peso de ISR. Y también, por ejemplo, el tema del aguinaldo ya vendría deducido de tu pago si estás con una empresa, ¿no? Sí, exactamente. La empresa es la que se encarga de hacer esos cálculos, exactamente. Okay. El tema de la PTU también, cuando me pagan PTU, una parte sí te es exenta. El tema de las jubilaciones, la mayoría, bueno, tienen unos UMAS que son exentas también esas jubilaciones. Decíamos el tema de los donativos que recibo de mi papá y mi mamá, siempre y cuando tenga la documentación, también son exentos. Si yo vendo mi casa habitación, por ejemplo, si yo habité mi casa, tengo ahí viviendo, no sé, 10, 15 años y voy a venderla y obtengo una ganancia, me dice la propia ley, si vas a vender tu casa habitación, tienes derecho a que si cuesta menos, ahí sí usamos las UDIs, 700,000 UDIs, el monto va a ser exento. O sea, si mi casa cuesta hasta 5,800,000 pesos, yo no pagaría, aunque tengo una ganancia, aunque a mí me costó 1,000,000 de pesos y luego la vendí en 5, pero si no me paso ese monto, yo sería exento ese ingreso. Okay. Entonces, también el tema, por ejemplo, de becas o de apoyos de gobierno muchas veces son exentos también. Entonces, hay varios que son exentos. Ok, interesante. Y, por ejemplo, si yo soy freelancer o tengo una habilidad y la vendo por internet, ¿cómo debería de pagar mis impuestos? O sea, es un ejercicio práctico de más o menos para resumir todo lo que estamos diciendo. Por ejemplo, cuando somos freelancers, estamos ya en el tema del segundo régimen, que es el de actividad empresarial y profesional. Básicamente ahí es donde se gestan todos los negocios. Entonces, si yo presto servicios, ya sea de camarógrafo, ya sea de dibujante, de arquitecto, voy a pagar mis impuestos ahí. Básicamente la regla o la fórmula es lo que yo vendí menos lo que yo gasté, y sobre la ganancia es sobre lo que voy a pagar impuestos. Esa es la realidad. O sea, es literalmente, digo, aquí a lo mejor tu comunidad sí lo conoce más, el estado de resultados de un negocio. Ventas menos costos, menos gastos, y la utilidad sobre esa es la que voy a pagar un impuesto. Nada más que en los costos y en los gastos, si el fisco me dice, espérame, no van a meter todos los costos y los gastos, tienen que cumplir ciertos requisitos. Claro. Y los requisitos ahí es donde se pone ya la cosa más compleja. El tema de los requisitos, obviamente hay varios, pero los 3 más comunes es, y el primero es donde siempre traemos el tema, que sea estrictamente indispensable para tu actividad.
y pues que es estrictamente indispensable, está un poquito difícil de definir. Entonces, por ejemplo, el caso que decía, si yo soy un fotógrafo, ¿qué va a ser lo estrictamente indispensable? Pues a lo mejor ocupo un local para tener exhibidas mis fotografías, obviamente el tema de las cámaras, la iluminación, la luz, el teléfono, la gasolina para ir a los eventos, unas lámparas, unas playeras, o sea, todo lo que la necesite gasolina el también negocio. la podrías como contemplar. Sí, también. O sea, todo lo que requiere el negocio, incluso hasta si yo tengo, por ejemplo, un local y se me rompió la chapa del local, pues voy a cambiar la chapa, y la chapa también es deducible porque no puedo dejar abierto el local. Oye, necesito impermeabilizar el local, también va a ser deducible. Es literalmente todo lo que yo necesite, incluso comprar unas bolsas de regalo para dar las fotografías a los novios, pues también van a ser deducibles. Todo lo que el negocio requiera, y ahí es donde se pone la cosa interesante, porque cada negocio tiene sus propias deducciones. No le copien al de al lado, porque a lo mejor yo soy ferretería y él también, pero a lo mejor yo tengo un velador y le pago al velador y es deducible porque yo tengo un velador, y a lo mejor el de un lado tiene un perro y le compra croquetas al perro porque es el que se queda cuidando en la noche y lo suelta ahí, ¿verdad? Y es deducible porque es su actividad, o sea, y cada quien sabrá cómo lleva su negocio, ¿verdad? A final de cuentas. Entonces, esa es el parte número 1, que sea estrictamente indispensable. Número 2, como te decía, que si se excedió de 2,000 pesos, se haya pagado con cheque, transferencia o tarjeta. Y el número 3, tener la mentada factura electrónica o el CFDI. Con esos 3, digamos que ya estamos del otro lado. Claro, ahí van varios puntos interesantes que no me quiero adelantar porque lo dividí como de unas cosas interesantes. Solo antes de avanzar a los siguientes, porque tengo varios puntos, o sea, los conceptos básicos para negocios, para inversiones, y luego ya el tema de los hacks fiscales, que es el tema ahora sí de las facturas y todo el tema de, por ejemplo, la estrategia fiscal, cómo son las deducciones. Ahora, antes de terminar, ¿cómo saber si el SAT me va a revisar o cómo me puede ver o cómo funciona? Porque la gente dice, no, a lo mejor ya me va a revisar o porque la gente le tiene mucho miedo a eso, ¿no? Sí, bueno, primero hemos de saber que cuando hacen una revisión el SAT, normalmente no es como vemos en las películas que llegan y apaguen todo y nadie se mueva. No, o sea, el SAT cuando llega a revisarte es, digamos, un procedimiento, pues podemos ir un poco hasta amistoso, ¿no? O sea, no te va luego a cobrar los impuestos. Primero tiene que revisar tu situación fiscal, o sea, que efectivamente debas. Cuando llega una revisión contigo, normalmente es porque ya vieron algo en su sistema. Nunca hay revisiones aleatorias, eso es falso completamente. O sea, eso de que a lo mejor te llega, a lo mejor no, no. O sea, ellos ya vieron, porque como te decía, sus recursos son limitados y no pueden ir nada más a ver si cobro o no cobro. O sea, ellos ya van cuando ya detectaron algo, ¿sale? Entonces, yo ya detecté algo en mi sistema que no me cuadra, entonces ahora sí voy a revisarte directamente. Puedo ir a revisarte, tengo todo el derecho y yo tengo 5 años hacia atrás para revisarte, porque esa es también una cuestión muy, muy común, donde pues que yo lo hice hace un año y no me pasó nada. Pues apenas va 1, todavía faltan 4 que el fisco puede regresarse a revisarte. E incluso, ahorita que comentábamos del tema del registro federal o el que tengo que ir a darme de alta, si yo no me doy de alta, esos 5 años se hacen 10. O sea, si yo cumplí 18 años, no me di de alta, empiezo a operar un negocio, no me doy de alta, sigo operando y me cachan a los 26, ellos tienen 10 años para atrás para irme a buscar todo lo que yo hice o dejé de hacer, ¿no? Wow. Entonces es importante por eso el tema del sí darnos de alta, porque le cortamos cuando menos a 5 años, ¿no? Entonces, cuando llega una auditoría normalmente es porque ya detectaron algo contigo y van a llegar a revisarte. No llegan a cobrarte, llegan a revisarte primero, porque a lo mejor tú tienes cómo defenderte, ¿no? Entonces llegan, te revisan y te determinan a ver si debes o no debes impuestos. O sea, sabes que si debes, no debes. ¿Cuántas auditorías se hacen al año? No tengo el dato, pero yo creo que no llegamos ni al 1% de los contribuyentes, porque también la gran mayoría de los contribuyentes, estamos hablando que son asalariados, esa es la gran mayoría. Entonces, en la administración pasada del gobierno federal, optaron por irse por los más grandes. Hay un grupo como de 12,000, 13,000 empresas que se llaman los grandes contribuyentes. Son aquellos que facturan más de 1,700 millones al año. Entonces, por lo mismo que te digo, que buscaron costo-beneficio, dijeron, pues ¿a quién le puedo cobrar más? Pues a ellos, ¿verdad? Entonces se fueron contra ellos las auditorías, contra los de abajo no se fueron tantos. Entonces, pues el SAT al final, como tiene recursos limitados, no puede irse por todas. Decía un abogado, el SAT es como un tiranosaurio rex, o sea, sí es un monstruo, pero tiene las manos muy chiquitas, no le alcanzan a llegar a muchos lados. Entonces, pero si llegan contigo es seguro que algo detectaron antes. Obviamente tú te puedes defender, incluso si te llegan a decir, oye, ya te revisé y efectivamente me debes 100,000 pesos. Yo tengo derecho a defenderme, tengo hasta 3 oportunidades de primero un recurso de revocación, un juicio, un amparo, o sea, tengo todos elementos para yo demostrar que no debo nada, ¿verdad? Entonces, sí, digamos que no es así como que van a llegar y van a cobrar. ¿No? Sí, como en las películas, ¿no? Sí, que llegan y se sientan y te... Sí, no. Ok, eso es interesante. Ahora, ya en la parte de negocios, que esto es muy interesante porque creo que muchas personas pasan, ¿no? Si abren un negocio, ¿ya tienen que registrar en el SAT o cómo funciona? O sea, porque muchas veces pasa, ejemplos son los de la fotografía, ¿no? Imagínate que tienes buenas fotos y por eso quería hablar de las facturas, porque muchas personas dicen, oye, bueno, para cobrarte
ocupo que me emitas una factura, ¿no? Y ahí es donde muchos emprendedores, sobre todo cuando vas escalando tu negocio, porque al inicio entiendo que a lo mejor los pagos son pequeños, informales, poco consistentes y vas como escalando, pero de repente llega el momento donde te llega un buen cliente y te dice, oye, nada más que me vas a emitir factura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando abres un negocio, ¿tienes que registrarlo en el SAT o cómo está la onda ahí? Lo ideal sería que sí. O sea, desde que que tengo la idea, por así decirlo, oye, voy a abrir un negocio, desde ahí yo tendría que ver si voy a tributar, como decíamos, como persona física o como persona moral, porque a lo mejor es un fotógrafo y uno de video. Y decimos, pues entre los dos hacemos una empresa y creamos Sí. ya una empresa. Entonces, desde el inicio sería, ¿cuál es la realidad que muchos negocios dicen, pues vamos a ver si pega, ¿verdad? Pues que a lo mejor Sí. ni siquiera hay ni toda la alta ni lo que voy a gastar. Lo ideal o lo correcto es que desde un inicio ya me dé de alta yo. ¿Qué obligaciones tengo? Ahí sí ya me surgen más obligaciones, porque decíamos que ese régimen de actividad de negocio sí es una actividad que yo tengo que estar declarando cada mes. O sea, yo al fisco le debo de informar cada mes, oye, abrí un negocio, ya le informé porque me di de alta en la actividad empresarial, le dije que iba a registrar ahí y entonces ya debo de empezar a declararle al fisco, aunque no tenga ingresos, debo decir, oye, no, este mes no gané nada. Este segundo mes sí vendí tanto, pero me gasté tanto. Entonces, yo cada mes ya le voy a tener que estar reportando al fisco lo que estoy haciendo y lo que estoy gastando. Claro, y digo, hay algunas ventajas. Yo sé que muchas personas podemos pensar de, oye, bueno, pero ¿para qué? Pero, por ejemplo, si compras equipo, volviendo a este ejemplo de fotografía, pues ya lo puedes empezar a poner como deducible, ¿no? Sí, exactamente. Es que aquí la cuestión es esa, porque a veces comenzamos y a lo mejor en los negocios los primeros gastos son los fuertes y esos gastos como no estabas dado de alta, pues no pediste factura y no tienes nada. Y cuando ya empiezas a operar, pues esos gastos ya no se pueden deducir porque no tuvieron esta factura. Entonces es cuando se pierde ahí un poquito. Pero siempre lo ideal es desde un inicio sí constituir el negocio, sea como física o sea como moral, pero para que desde un inicio empecemos a generar los pagos de impuestos Claro, correspondientes. y digo, obviamente eso es lo ideal, a veces la realidad son otras, pero una parte interesante aquí, volviendo al ejemplo que te estaba dando de, imagínate, yo soy fotógrafo, llevo con mi primer negocio unos cuantos meses y consigo una buena empresa, vamos a suponer una tienda de ropa, ¿no? Ya formal, que ya no son solo fotografías entre amigos, conocidos, porque a veces así pasa, ¿no? Tienes una habilidad, la vendes, oye, vendo sesiones de fotos a mis amigos, a mis conocidos, a la gente ahí, ¿no? Cercana. Ya tu negocio empieza a tener buenos resultados, ya hiciste la inversión de la cámara y de la nada llega una empresa, oye, me interesan tus servicios, pero necesito que me emitas una factura. Ahí la duda es que muchas personas tienen, pero ¿qué es una factura? ¿Cómo se emite? ¿Para qué me sirve a mí emitir facturas? ¿O para qué le sirven a ellos emitirla? ¿O cómo está la onda ahí? O sea, si tuviéramos que Sí, explicar así como facturas que son desde cero, ¿cómo lo explicarías? ya. Cuando tenemos un negocio, siempre vamos a tener, como decíamos, ventas, costos y gastos. Para efectos fiscales, esas ventas, costos y gastos se tienen que documentar con las mentadas facturas o también llamados CFDI, comprobante fiscal digital por Internet. Entonces, de cada ingreso que yo tenga, debo estar documentado con una factura y de cada gasto debe estar documentado con una factura, para un lado y para el otro. Okay. Entonces, a mí digamos que qué beneficio tengo, pues digamos que si lo vemos así de manera directa, pues como tal no tengo beneficio. O sea, el beneficio sería que estoy cumpliendo con mis obligaciones fiscales, pero así como que un beneficio pudiera ser el que ya tengo clientes más grandes, ¿verdad? Ese sería mi único beneficio, porque digamos que otro beneficio tangible, pues no hay, ¿verdad? Okay. Entonces, más bien es una obligación, no es tanto de que me convenga o no, es una obligación. Yo tengo que emitir una factura para decirle al fisco cuánto estoy vendiendo. Es lo que quieren saber ellos, cuánto estoy vendiendo para que yo le reporte lo que estoy vendiendo. Entonces, esa factura que yo le emito a la empresa, ¿para qué le sirve? Porque, por ejemplo, si la empresa es una empresa minera que tiene que hacer un catálogo de sus servicios, pues ellos van a meter esa factura como un gasto. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo en mis gastos pagué publicidad o pagué una sesión de fotografía y ellos necesitan documentar con qué se pagó. Entonces, con esa factura ellos documentan que le pagaron al fotógrafo los 50,000, 20,000 pesos, lo que haya sido. Entonces, básicamente lo que hace es cargarle o pasarle la carga tributaria a la otra persona. O sea, de la minera que iba a pagar un impuesto, supongamos que la minera su utilidad era de 20,000 pesos, le pagan 20,000 pesos a esta persona, la minera ya no tiene el impuesto, ahora lo tiene el impuesto a esta otra persona, ¿no? Sí, claro. Se le va pasando. Y si el fotógrafo luego le compra en una cadena comercial una cámara de 20,000 pesos, pues ahora el de la cadena comercial es el que tiene ese. Entonces es como que se va pasando el ingreso y el impuesto se va pasando conforme. Y digamos que el que se lo queda al final es el que va a pagar el impuesto. Y si tuvieras que explicar también de otra forma, por ejemplo, cuando estás en la gasolinera, en los restaurantes o en ciertas áreas te dicen, oye, ¿va a requerir factura? ¿Para qué es? ¿Para esa parte también? Sí, precisamente porque el fotógrafo, como decíamos, a lo mejor el fotógrafo le facturó a la empresa minera 30,000 pesos del servicio, pero el fotógrafo también gastó, o sea, a lo mejor tuvo que ir hasta la mina, que se gastó la gasolina, tuvo que pagar las casetas, tuvo que pararse a comer, tuvo que comprar un aditamento especial, un chaleco, todo lo que hizo para ir a aquel negocio, todos esos gastos, porque digamos que si yo tengo un negocio
y yo soy el fotógrafo y digo, pues ¿cuánto me gané realmente? Pues les Exacto. cobré 30, pero me gasté esto, entonces pues mi ganancia real fueron de 20. De eso se trata el tema fiscal, de que esos 20,000 o que yo pague los impuestos sobre esos 20, porque si yo hice gastos de 10,000 pesos, pero no pedí facturas, yo ante el fisco sí vendí 30 y no gasté nada, entonces dice el fisco, pues me paga sobre 30. Oye, pero es que sí gasté 10,000, ¿dónde están tus documentos? Porque el fisco, si no tienes esos documentos, no le sirven para nada. Es que pagué gasolina y la factura, tengo el ticket, no, quiero una factura con los requisitos fiscales que llevan. O sea, básicamente el tema de facturación es para comprobar que yo gasté y entre más gaste, entre comillas, pues más bajo mi impuesto porque mi ganancia es menor, ¿verdad? Que a lo mejor si es de 20,000, luego se le ponchó una llanta y tuvo que pagar una vulcanizadora, la ganancia va para abajo y el impuesto va para abajo también. Y ahí va la pregunta, ¿qué sí se puede facturar y qué no? Pues pudiéramos decir que prácticamente, como te decía hace ratito, lo que sea estrictamente indispensable. Por ejemplo, decíamos, esta persona, si tuvo que ir a una mina en un lugar alejado de la sociedad, pues tuvo que pagar gasolina, casetas, incluso quedarse en un hospedaje allá. O sea, todo lo que él requirió. Pero a lo mejor si él nunca fue o si sus ventas fueron hechas en la ciudad, pues él no tiene que facturar gastos que no tienen que ver con su actividad. Porque muchas veces agarran al revés de que, no, pues factura todo, tú pides factura de todo. Exacto. Y eso a veces no es muy conveniente porque en el tema contable, digo, tú lo sabrás, siempre tiene que haber, a cada cargo corresponde un abono, o sea, siempre tiene que haber una dualidad. Entonces, de repente, si yo tengo muchas facturas de gastos y muy pocas de ingresos, también al fisco le llama la atención de cómo gastaste 600,000 si vendiste 100,000, ¿verdad? O sea, no tiene una concordancia. Hay una discrepancia. Sí, exactamente, Sí. pues no me cuadra. Entonces, tiene que tener una concordancia de lo que vendí con lo que gasté y para que me genere, en su caso, una utilidad y sobre esa pagar el impuesto. Pero yo voy a pedir factura de lo que haya necesitado para mi negocio. O sea, literalmente aquí, todo lo que ves aquí es deducible completamente porque tú lo necesitas para generar ingresos. Ok, eso es muy interesante. ¿Y quién puede hacer una factura? ¿Cualquier persona física moral o...? Dependiendo mi régimen es si yo voy a emitir facturas o si nada más soy un sujeto, como decíamos, pasivo. Por ejemplo, en el tema de asalariados, un asalariado él no emite su factura. ¿Quién se le emite? Su patrón. O sea, él nada más literalmente recibe su monto. El patrón es el encargado de emitir la factura del asalariado, por así decirlo. En el tema de negocios, sí yo debo de emitir la factura. Si yo arriendo un bien inmueble, si yo pongo en renta un local o una casa, yo debo de emitir la factura. Entonces, en ciertos casos, por ejemplo, en intereses, yo no estoy obligado a emitir factura. La emite la casa de bolsa o CETES o quien sea. Dependerá del régimen si yo estoy obligado a emitir la factura o si hay alguien más que la va a emitir por mí. Y aquí una pregunta, ¿el SAT te puede regresar dinero? O sea, ¿puedes que te termine regresando algo por estas facturas o algo así o no? Sí, lo que sucede cuando hacen retornos de dinero o estas devoluciones de dinero es que básicamente, como te decía, el impuesto se calcula de manera anual, de enero a diciembre. Entonces, pensemos en el caso de un asalariado. A él le están cobrando, él está ganando 30,000 pesos y le cobran un impuesto, por decir un número, del 10%. Entonces, el patrón le retiene cada mes el 10%. Pero a lo mejor un día se le ocurrió o cambió de contadora y la contadora se equivocó en el recibo de nómina y le descontó de más, le quitó de más de impuestos. Entonces, a la hora de llegar a su declaración anual, el fisco le va a calcular el impuesto conforme marca la ley, que es en una tablita que vamos desde 1.92% hasta el 35%. Entonces, si a lo mejor a mí me retuvo mi patrón por error de él menos dinero, pues yo le debo al fisco, porque ahora dice el fisco, oye, espérame, es que te quitaron menos, me pagas lo que me debes, ¿verdad? Pero a lo mejor si me retuvieron de más, me lo van a devolver. Y esto pasa, o donde sucede en el tema de los beneficios de las deducciones, de las devoluciones de impuestos, es cuando yo tengo mis ingresos en todo el año. Todas las personas físicas tenemos derecho a unas llamadas deducciones personales, que son diferentes de las que platicábamos ahorita. Las que platicábamos ahorita son deducciones para los negocios, nada más. O sea, literalmente... De personas morales. De físicas y de morales, de las dos, perdón. De ambas que tengan negocio, yo puedo deducir estas cosas de ahí. Pero existen unas llamadas deducciones personales que son para únicamente las personas físicas. Estas, digamos, que son aparte. No importa si eres asalariado, si eres empresario, si es lo que seas, tú tienes derecho a estas deducciones, que son seguros de gastos médicos, honorarios médicos y dentales, las colegiaturas, hay varias ahí que son. Y esas lo que van a hacer es que van a disminuir mi base sobre la que calculo el impuesto y obviamente como mi patrón me retuvo de más impuesto es cuando me devuelven ese impuesto, pero no es que me devuelvan porque a veces tienen ese mito que me devuelven lo que yo pagué por el seguro de gastos médicos. No es así. O sea, únicamente lo que hacen es que me quitan ese ingreso, por así llamarlo, y el impuesto va a ser menor y me regresan el impuesto que me retuvieron de más. O sea, en pocas palabras, para ver si te entendí bien, es como tú ganaste 1,000, pero gastaste tanto en el dentista. ¿Cuáles son las deducciones personales que existen? Son seguros de gastos médicos mayores, honorarios médicos y dentales, gastos funerarios, donativos que hagas a alguna institución de beneficencia, aportaciones a la Afore, intereses reales de créditos hipotecarios de tu casa habitación, colegiaturas,
básicamente son esas las que son. Ok, y todas esas yo las podría como, o sea, haz de cuenta que digo, gané 10,000, pero como si fuera un negocio, realmente me gasté 8,000, por así decirlo, porque me hice o sea, bueno, me puse de ortodoncia, la vista, lo que sea, y o sea, como que le vas agregando cosas de gastos que realmente hiciste para vivir y realmente te queda una base gravable menor. Y de ahí es donde salen las deducciones. Haz de cuenta que, por ejemplo, tú tienes tus 9 tipos de ingresos. De cada ingreso que tienes, o sea, de los 9 cajones, tú vas a ver cuáles sí tuviste ingreso y cuáles no. Asalariado, no gané asalariado. Del negocio, sí, no. O sea, de cada uno lo vas juntando y al final juntas tu total de ingresos. Ese total de ingresos le vamos a aplicar una tarifa, una tablita del ISR, que entre más gane, más porcentaje voy a pagar de impuesto. Pero antes de pasar a esa tablita, voy a meter estas deducciones personales. Entonces yo aquí voy a meter esos gastos, decir, oye, sí gané yo, mis ingresos totales fueron de 500,000 pesos, pero me gasté en el dentista, me gasté acá, me gasté acá. Esas tienen limitantes. Las limitantes son 5 UMAS, son como 200,000 pesos o el 15% de tus ingresos. No son como que amplias, o sea, no son ilimitadas. Okay. A diferencia de las deducciones de negocios, que esas sí son ilimitadas, porque en el negocio yo me puedo literalmente quedar hasta en pérdida. Ahí sí puedo llegar a una pérdida. O sea, le vendí en 30,000 las fotos a la minera, pero en todo lo que me gasté entre fui y vine, me gasté 32,000 pesos, pues puede ser, y perdí dinero y no voy a pagar impuestos. Pero acá no. Acá tenemos una limitante que es el 15% máximo. Si yo gané 500,000 pesos, el 15% de 500,000 es lo más que me dejan deducir, no más de ese monto. Entonces, ahí es donde ya meto yo esos gastos y la base del impuesto va a ser menor. O sea, si yo iba a pagar sobre 500,000, ahora voy a pagar sobre 450, entonces me subo en la tablita y pago menos impuesto. Pero eso de que te regresan dinero, entonces no es así como que literal te van a ir a pagar. Sí, porque haz de cuenta que eso sucede cuando tú ya pagaste, como tu patrón estuvo, en el caso de un asalariado, mi patrón estuvo pagando cada mes míos, que me quitaba de mi cheque 10,000 pesos, por ejemplo. Entonces, el SAT ya tiene míos 120,000 pesos de todo el año. ¿Vale? Okay. Llego a mi declaración anual y si yo no hiciera absolutamente nada, pues yo voy a llegar con el fisco con los mismos números que tiene mi patrón. Y yo, oye, patrón, pues yo gané me quitaste 120,000, te salió por pagar 120,000, pues estamos a mano. Muchas gracias y nos vemos el año que entra. Pero si yo meto deducciones personales, cuando llegue yo con el SAT, le voy a decir, oye, SAT, mis ingresos, sí, fíjate que siempre no fueron de 500,000 pesos, fueron de 450. Entonces, mi impuesto no son 120, mi impuesto son 110. Entonces, como mi patrón ya te pagó 120, esos 10 que traes de más, te regresan. Claro. Ahí es cuando sucede esa. Ya te entendí. De hecho, hace mucho tiempo había hecho un contenido corto de literalmente algo similar. Que, por ejemplo, las personas morales o las empresas tienen esta ventaja de que de lo que ingresan, gastan y después se les cobran impuestos. Exacto. Y a las personas físicas, o sea, ganan, pagan impuestos y después gastan, ¿no? Pero aquí es como si estuvieras actuando como una mini empresita con estas deducciones personales que antes de que te cobren los impuestos, que en este caso ya te los cobraron, pero ahí es donde está la famosa devolución. Sí, exactamente, porque las empresas lo que hacen es que como gastan desde antes, ya no pagan y ya no obtienen devolución, pero porque nunca pagaron. Exacto. Y los asalariados, como ya les quitaron el dinero, ahí es donde sí podemos obtener las devoluciones. Y estas son algunas de las estrategias donde se pueden pagar menos impuestos legalmente. Sí, exactamente. Si tú tienes este tipo de gastos, obviamente que hay que medirle, porque a veces dicen, ay, vamos a comprar y a comprar y a comprar cosas de estos de las deducciones personales. Hay que revisar, o sea, si realmente vas a comprar un seguro de gastos médicos, pues pide la factura, ¿verdad? Para que lo puedas meter. Es lo que iba, las facturas. O sea, por eso es importante facturar, o sea, porque te van a pedir el comprobante de eso. Sí, exactamente. De todos los gastos que te comenté ahorita, o sea, de hecho, todas las deducciones, cuando hablemos de deducciones de lo que sea, necesitamos forzosamente el comprobante. Si no tenemos comprobante, no nos sirve de absolutamente nada. Entonces, siempre hay que tener ese comprobante para poderle demostrar al fisco que, mira, yo así, aquí compré. Y todavía con los comprobantes tienen, no te miento, como unos 15 o 20 requisitos que si uno te está mal, con eso el fisco tiene para decirte, no, es que este comprobante está mal. Oye, pero sí le pagué al doctor los 15,000 pesos. Oye, pero sí lo pagué con cheque o transferencia. Oye, sí, pero mira, se equivocó en tu código postal. Ya con eso ya no vale la factura. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas facturas porque de hecho automáticamente también se van poniendo en el sistema del SAT. O sea, si yo voy con un médico y le pido que me haga una factura, el médico me va a pedir que le dé un uso a esa factura. Y hay un uso que se llama gastos médicos. Entonces, ese uso es el que automáticamente al sistema del SAT entra ya como una deducción personal y ya me va autocalculando el impuesto. Claro, y podría venir hasta deducido antes, o sea, en tu declaración o no. Sí, pero en la anual. Aquí Okay, el problema con los asalariados es que ya me cobraron. O sea, en el asalariado le cobran desde antes y ya en la anual puede recuperar algo. Y aquí una parte importante, como te decía, como el asalariado paga con base en lo que gana, si gana mucho, le pagan mucho. Hay personas que si, no sé, si pagan con el 10%, pues lo más que van a poder recuperar es un 10%, que es lo que pagaron. Pero hay quien paga el 35%, entonces de cada peso que está gastando como deducción personal, le van a regresar un 35% de ese peso que gastó. O sea, es digamos que lo más que puedes recuperar. Sí. 35% siempre y cuando
pagues el 35, ¿verdad? Porque si no pagas el 35 vas a regresar menos. Y está interesante porque como que siempre se utiliza este concepto de no hay que pagar legalmente los menores impuestos, pero es que no es que estás pagando los menores, sino los que realmente te corresponden. Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, si yo como negocio le metí aquí en el estudio 150,000 pesos, lo puedo meter porque es lo que me costó, no es como que para pagarme los impuestos, pues, literalmente me costó eso, o sea, esto es lo que vale y me estamos invirtiendo al proyecto, ¿sabes? Sí, exactamente. Entonces está bien interesante esa parte. Y, ok, me quedé con, o sea, esto creo que lo vamos conectando muy bien porque por eso te pregunté de las facturas, que para qué sirven, porque ahora para hacer las deducciones hace sentido, ¿no? De que ocupo la factura para poder hacer la deducción. Y es muy difícil hacer que las facturas salgan bien. O sea, por ejemplo, eso que me dices del código postal, ¿realmente es común que pasen los errores y que te quedes sin tu deducción? Sí, es que lamentablemente sí son demasiados conceptos o claves las que nos pide el SAT en cada comprobante. Entonces, básicamente lo que quiere el SAT es que le hagas ya el trabajo y se lo acomodes en su sistema conforme él lo quiere que se lo vayas catalogando. Entonces, por eso creó unos llamados usos del CFDI para que se vayan catalogando donde tienen que irse metiendo los gastos. Entonces, nada más, aquí la cuestión es para quien vaya a usar ese tipo de deducciones, pues ponerse muy listo con su factura cuando se la den, que le revise que todo venga correctamente. O sea, nada más eso, revisar. A veces no lo hacemos, ¿verdad? Y nos damos cuenta hasta después. Pero nada más, si revisamos que todo está correcto, no tendríamos ningún problema a la hora de llegar ya con el fisco. Claro, ahora, de la parte de lo que habíamos comentado arriba, de la parte de arriba me refiero a la conversión porque aquí tengo las notas, de la parte de la ilegalidad de la compra de facturas, ¿esto funciona como que alguien se está pasando esa pelotita eternamente? ¿O cómo funcionaría? O sea, ¿cómo pasa eso? Eso sucede normalmente en los negocios. Pensamos en el negocio que vendió 100,000 pesos y de esos 100,000 pesos él gastó, como dices tú, gasté realmente yo 50,000 pesos, bueno, 60,000 pesos y me quedó una ganancia de 40,000. Aquí la idea es que los negocios paguen sobre su ganancia real, eso es lo que siempre buscamos. Hay veces que el negocio, aunque tenga una ganancia real de 40, llega a pagar sobre más monto. ¿Y por qué es? Porque de los 60 hay veces que como somos muy informales, pues se me olvidó pedir la factura a un proveedor. Entonces sí me gasté realmente 60,000 pesos, pero de 10,000 no me dieron la factura. Entonces el fisco me dice, pues eso es como si no hubieran existido, yo no te los valgo. Entonces aquí a veces pasa mucho que aunque tengas una utilidad de 40,000, estás pagando el impuesto sobre 70, sobre 80,000 pesos de manera incorrecta porque pues, no te dieron la factura por alguna razón. Entonces aquí la idea es cuando menos pagar o a lo mucho pagar sobre mi ganancia real. Eso es lo justo, ¿no? Por así decirlo. Pero luego había empresarios que decían, es que es mucho impuesto por pagar, es que no quiero pagar tanto. Y a algún pillo se le ocurrió decir, oye, pues mira, yo te voy a vender una factura como si tú me hubieras hecho un gasto de 35,000. O sea, literalmente para que tú puedas meter a tu contabilidad una factura de 35,000 pesos y nada más te dé una ganancia de 5,000 y tú pagues el impuesto sobre 5,000 pesos. ¿Y qué va a pasar con esos 35,000? Tú me los mandas a mí y yo los saco y te los regreso en efectivo a ti. Entonces, la empresa está, la facturera, se supone que ella tendría que pagar ese impuesto. El problema es que la facturera nunca lo pagaba. O sea, las usaban, las llenaban de dinero y luego las desaparecían y pues el fisco se quedaba con las manos vacías, ¿verdad? O sea, la factura se metía como un gasto real que era una simulación, o sea, ese gasto nunca existió. Por ejemplo, el caso de una minera, es que me hicieron unas excavaciones en no sé dónde, pues o sea, realmente ese gasto nunca existió, más bien nada más existía la factura ahí, como de papel, literalmente. Entonces, lo que hacía es que bajaba el impuesto por pagar, la empresa pagaba muy poquito impuesto y a él el dinero al final se lo regresaban. Obviamente le cobraban una comisión, si 35 te va a cobrar 5 y ya te regresó 30,000 pesos. Y ese es un deporte nacional que estuvo durando muchos años. Ya a partir del 2014 ya se pusieron un poquito más fuertes y ahorita ya de hecho es un delito con prisión preventiva oficiosa. O sea, ya es una cosa ya muy grave que pues, estemos haciendo eso porque se sigue haciendo precisamente porque el fisco le pierde muchísimo. O sea, de esta empresa que tenía que pagar 40, no pagó, a veces se van hasta pagar 0 y la empresa que tenía que pagar el impuesto que fue la que dio la factura, pues ya no existe. O sea, se les fue y es una empresa fantasma, nunca existió, los representantes legales están muertos, o sea, hay una cantidad de cosas. Ok, eso es lo que iba, o sea, yo pensé que se le iban pasando, se iban haciendo la pelotita o algo, o sea, son empresas que no existen, o sea, o que sí existen, pero tienen alguna cosa chueca al momento de su fundación. Sí, exactamente. O sea, muchas veces se la pasan entre varias empresas para atrás, como para ir perdiendo el rastro del dinero, pero a final de cuentas el impuesto nunca llega al fisco. Eso es lo que pelea el fisco. Sí. El impuesto O sea, ya hay varias estrategias para hacerlo, pero la parte ahí es que nunca llegan los impuestos. O sea, sí, exactamente. Entonces, lo que ha hecho ahora el SAT es, como estas empresas se le van o se le iban, pues ahora lo que ha empezado a hacer es irse contra el que compró la factura, porque ahí sí tiene elementos. O sea, si el SAT detecta una empresa que es así como medio rara, que ya vio que está facturando mucho, y luego va y la busca y no existe, o es un lote baldío,
dice, espérame, es que esta empresa entonces no existe. Y como nosotros como empresas cada mes tenemos que estar mandando declaraciones informativas, le digo a quién le compré, entonces ahí se pone a revisar, oye, este RFC es de una empresa que ya detecté que es fantasma, o sea, no existe esta empresa. Revisa quién le compró a esta empresa, porque quien le compró, pues quiere decir que lo hizo de manera chueca, ¿verdad? Entonces se van ahora contra los que compraron las facturas. Sí. En el argot se les conoce como EDOs, empresas que deducen operaciones simuladas. Y a las factureras se les conoce como EFOs, empresas que facturan operaciones simuladas, o sea, facturan cosas que nunca existieron. Entonces, el fisco ahora se ha ido contra los EDOs porque ellos sí están, son empresas que sí existían. Entonces van y le dicen, oye, tengo este proveedor, ya lo busqué, no existe, le di oportunidad de defenderse, nunca me apareció, entonces, ¿qué significa? Que esta es una empresa facturera. En el argot se le conoce como la lista del 69B, porque el artículo es el que habla de cómo se hace ese procedimiento, y cuando traes una empresa facturera, pues debes de demostrar tú que efectivamente te dieron los servicios. O sea, si tu factura dice que fue una retroexcavación o una cimentación, pues demuéstrame realmente que te hicieron esa cimentación, y tienes que mandarles fotos, videos, todo lo que tengas, cotizaciones, órdenes de cosas, de la manera para demostrar que a mí sí me hicieron el servicio. A lo mejor luego se volvió mala la empresa y ya quiso vender facturas, pero a mí sí me prestó el servicio. Entonces, ese es el tema con las factureras, que al final el fisco está perdiendo muchísimo dinero por esos hoyos. Incluso creo que, corrígeme si estoy mal, había como una lista, ¿no? De que si tú Sí. tienes operaciones con estas empresas, te van a checar o algo así, ¿no? Sí, exactamente. Esa lista es la lista del 69 y cada mes están publicando nuevas empresas que están llegando a ellos. O sea, hay gente del SAT que está revisando empresas, detectan ciertos movimientos, que de hecho en el nuevo plan de fiscalización del SAT dijo que se va a poner más a detalle o a usar la inteligencia artificial para detectarlas más rápido, porque cuando las detecta como que es demasiado tarde, ya se le fueron. Entonces quiere detectarlas más rápido para en cuanto las pone en esta lista, significa que, de hecho, en cuanto las publica, tú como empresa, si tienes operaciones con esa empresa, tienes que 30 días para ir al SAT a decirle, no, mira, a mí sí me entregó, aquí están mis documentos que sí me entregó. Entonces, sí, ese es el tema con las factureras. Vaya, qué interesante. Y ahora, en el tema de las inversiones, volviendo ya un poquito más al tema de nosotros, las inversiones en la bolsa y todo ese tema generan impuestos, pero creo que el mito más común es me van a cobrar sobre todo, ¿no? O sea, lo he escuchado demasiadas veces que dicen de que es que le metí 1,000 pesos, ahora son 2,000, me van a cobrar sobre los 2,000. Y pues no es así. ¿Cómo funcionan realmente los impuestos ahí? Aquí depende también el tipo de inversión. Por ejemplo, en el caso de CETES, si yo meto 10,000 pesos a CETES, me van a cobrar el impuesto sobre mi ganancia. Y de hecho, cuando hablamos de intereses, es sobre el interés real. Aquí la ley sí nos permite que el tema de inflación yo se lo pueda quitar a mis ingresos. O sea, si yo recibí realmente el 10% y la inflación fue del 5%, yo realmente nada más voy a tomar en cuenta el 5%, aunque realmente recibí el 10%, pero nada más para efectos fiscales agarro el 5%. Entonces, ese es importante, que es sobre la ganancia que tuvimos, ¿sale? Esa es la parte importante. No sobre mi capital, ese es sobre mi ganancia y voy a pagar el impuesto. ¿Cuánto impuesto voy a pagar? Otra vez, puede ser del 1 hasta el 35% dependiendo mi nivel de ingresos. Entre más monto voy ganando, más porcentaje pago. Nos sucedió una vez con el caso, de hecho fue aquí en Monterrey, una maestra era maestra de la universidad y tenía un trabajo aparte. Entonces, no, perdón, era maestra de la universidad y trabajaba en otra universidad más chiquita. Entonces, de la universidad de la autónoma le pagaban, no sé, 100,000 pesos mensuales y le quitaban 25% de impuesto. Y de la otra le pagaban 3,000 pesos. Entonces, cuando hacía su declaración anual, juntaba los ingresos y todos se le grababan con la tasa más alta. Entonces, de la chiquita, pues se le grababa, decían, pues mejor no voy a trabajar, gano menos. Entonces, lo mismo pasa con tus intereses. Si tú ya tienes un sueldo alto, o sea, si tú traes sueldos, no sé, 1,200,000 al año, ya tus intereses que ganes se van a ir a grabarse a esa tasa, las tasas del 28, 30, 35%. Si mis ingresos son bajitos, mis intereses se van a grabar a tasas bajitas. O sea, el interés realmente se graba a la tasa, digamos, de cada persona que tenga, dependiendo mi nivel de ingreso. Eso es algo muy interesante y creo que es algo que se me omitió preguntarte, que es el tema del mito del tema fiscal, ¿no? Tú mismo decías que los ingresos tienen una tasa que va siendo progresiva conforme ganas más ingresos, pero no es como que, por ejemplo, no, es que no quiero que me pagues 11,000 pesos porque si me paso de los 10,000, ya la tasa fiscal ya no me conviene, porque solamente vas avanzando, y corrígeme si estoy mal, sobre el excedente, ¿no? O sea, si vamos a suponer que no conozco bien esto, pero es de 10,000, 20,000 y 30,000. Si ahorita gano 19,000 y voy a ganar 21,000, no es como que me van a cobrar, 10, 20, 30 y el 30% sobre los 21,000, ¿no? ¿Verdad? Es sobre el excedente. Sí, exactamente. Tiene como escalones. Por ejemplo, el primero es hasta 8,000 pesos anuales, si no mal recuerdo. Entonces, el primer escalón, los primeros 8,000, me los cobran al 1.92. De los 9, bueno, de los 8,001 a los 16, por ejemplo, me cobran con el
6%. Y así va subiendo, pero literalmente es progresivo cada vez, pero no es que me cobren todo al mismo tiempo. O sea, me van a ir cobrando los primeros baratos, los segundos más caritos, los más caritos, sí, exactamente. Porque luego la gente puede pensar, no, pues ya si gano 45,000 pesos, ya no me conviene más ganar 35 porque el impuesto es más alto. No sé si me explico, o sea, pero no es así realmente. No. Ok, eso es nada más como vale la pena porque siempre pasa. Ahora, eso es de los CETES. Otro tema bien interesante, en la bolsa de valores, las ganancias de capital, ¿cómo funcionan ahí? Ahí tenemos un régimen especial que se creó para precisamente grabar estas ganancias, porque antes no estaban grabadas. De hecho, las ganancias de capital en bolsa de valores no estaban grabadas. No están grabadas. Antes no. ¿Hace cuánto? Debe haber nacido será antes. 2000, no, será 2000 y tantos. Porque de hecho, la venta de, si no me recuerdo, la venta de Citibanamex se hizo a través de la bolsa de valores, que fue como en el 2002, si no me recuerdo. En tiempo de Fox se hizo a través de la bolsa de valores precisamente para no generar este impuesto. Entonces, a partir, si no me recuerdo, fue con Peña Nieto cuando se creó este régimen ya del 10%, si no me recuerdo, que fue en el 2014. Cuando es muy reciente. Sí, no están tan grabadas. Wow. Sí, no estaban grabadas, de hecho. Entonces se creó esta donde si tienes una ganancia en bolsa de valores vas a pagar el 10%, pero muy importante, es bolsa de valores mexicana o acciones en bolsas extranjeras, pero acciones de empresas mexicanas. Esa es la condición. Pues bueno, ahí hay criterios, pero en lo personal, y ahí porque te manda la ley de mercado de valores y varias cosas, pero te habla de una bolsa concesionada y la concesión dice que la va a dar la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, la bolsa de New York o la que sea no está concesionada por la Bolsa Mexicana de Valores, digo, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, digo, tiene cierta lógica también. Yo siempre les digo, en los impuestos sí hay que tener como cierta lógica. Aquí, ¿qué es lo que buscan? Pues digamos que apapachar a las empresas mexicanas, ¿verdad? Sí. O sea, te doy esa ventaja de que pagues el 10%, pero no que te vayas a invertir en la bolsa de Shanghái, ¿verdad? Pues que inviertas aquí en México, ¿verdad? O sea, y por ejemplo, ese tipo de ingresos en específico se calculan de manera diferente. O sea, aunque yo gane ya 3,5 millones o 15 millones, si yo gano en la bolsa de valores 20 millones, me lo van a cobrar al 10%. Esos digamos que sí van en una bolsa aparte exactamente y nomás me van a cobrar el 10% de las ganancias hasta que venda. Si mi acción trae plusvalía y no he vendido, no pago todavía nada. ¿Y de los dividendos que me van cayendo si la empresa emite dividendos? Ahí sí, los dividendos caben en otro cajoncito que se llama dividendos y ahí se va a pagar el impuesto. Ahí sí, ese es el impuesto normal, me lo van a sumar con mis otros ingresos. Y una pregunta, ¿esto pasa automáticamente en el tema de que, por ejemplo, yo vendí mis acciones en GBM y ahora tengo una ganancia de 1,000 pesos? ¿Eso pasa automáticamente? ¿Yo al momento de hacer mi declaración anual me va a aparecer o yo lo tengo que reportar manualmente? De hecho, GBM, bueno, y esa es también la ventaja, que las bolsas mexicanas están obligadas a emitirte ellos una constancia que te digan si ganaste o si perdiste. Te llega cada año. Y esos datitos tú los metes a la página del SAT. Tú los tienes que meter. Sí, los tienes que meter. Okay. Es así. Los dividendos, sí, la mayoría de las veces ya vienen precargados, porque como emiten un recibo, ya se precargan. Es cierto. Pero la de constancia, la de ingresos bueno, de ganancias y pérdidas de la bolsa, esa no viene, tú tienes que meterla, pero ellos te dicen cuánto fue. Porque si tú, por ejemplo, invirtieras en la bolsa de otro país, tú tienes que solito sacar tus cálculos si ganaste o si perdiste, ¿verdad? Porque ahí no te van a emitir ese recibo. Ahora, hablando de bolsas de otros países, hay una pregunta interesante. Imagínate que yo quiero invertir, y digo, este es mi caso, yo tengo cuentas en Interactive Brokers o en Schwab, que son brokers extranjeros, y me mandé dinero de México allá. Allá estoy comprando acciones. ¿Por qué? Porque algunas acciones no están disponibles aquí en México, temas de versatilidad que se compra más rápido y se vende más rápido, etc. Cuando yo las venda, ¿qué va a pasar con ese ingreso? Digo, porque nosotros firmamos una W8BEN, que es como para la doble tributación, para tú avisarle a los Estados Unidos de, oye, yo no voy a pagar impuestos porque este dinero no lo estoy ganando aquí. ¿No se me explico? Entonces, ¿cómo funciona exactamente, primero, el tema de la W8BEN y el tema de si inviertes en el extranjero? Esas ganancias, ¿cómo se reportan acá o se reportan acá o hasta que te lo traigas o cómo pasa? Fíjate que en la ley del ISR nos dice que todos los mexicanos, todos los que vivimos en este país o nacimos en este país, vamos a pagar impuestos en México por los ingresos que tengamos en todo el mundo. O sea, dice el fisco, para efectos fiscales no hay fronteras. O sea, a mí no me importa si lo ganaste en Japón, en Australia o aquí en México. Para mí es un ingreso y me lo vas a pagar el impuesto aquí en México. De los 9 que dijimos, porque yo puedo ganar a lo mejor sueldos en Nueva Zelanda o puedo tener un negocio en Hong Kong. O sea, de cualquiera de los 9, donde lo ganes, me lo reportas aquí en México y me pagas aquí en México. Se tiene el mal concepto de que es que me quitaron impuestos allá, ya no voy a pagar acá. No, eso es falso. O sea, México dice, a mí no me importa si te quitaron allá 100,000 pesos, no me interesa. Me lo declaras aquí en México y me calculas el impuesto como si fuera aquí en México y te permito que uses el impuesto que pagaste allá. Te lo dejo que lo uses para pagar el de acá, por así decirlo. Pero no quiere decir que si ya pagué allá, ya no voy a pagar acá. No, eso es falso completamente. O sea, debo de pagar en México siempre. Mientras yo no deje ser residente fiscal mexicano, en México voy a pagar por todos mis ingresos. Haz de cuenta que se eliminan las barreras mundiales y es México para todo el mundo. ¿Vale? Ok.
Entonces, yo recibo ingresos vendí acciones en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Literalmente digo, se quitan las barreras y se entiende como que las vendí en México, pero sin el beneficio del 10%, porque es allá, digamos que una venta normal de acciones. Entonces estarían grabadas junto con mis demás ingresos. Voy a juntarlos con todos mis demás ingresos. ¿Para qué me sirve este tipo de formas donde yo les pido? Cuando hablamos de los mentados tratados para evitar la doble tributación, no es que no me van a cobrar impuestos. Cada país, si por ejemplo aquí en México, si un extranjero viene a México a trabajar o a sacar dinero de México, México le va a cobrar impuestos al extranjero y lo hace vía retención. Si yo, por ejemplo, dijera, oye, vamos a traernos un ingeniero para que nos ponga una iluminación, es un ingeniero alemán, y él viene aquí y hace la iluminación y todo, me dice México, si tú quieres que ese gasto que hiciste con el alemán, porque fue un gasto para tu negocio, lo puedas deducir aquí en México, reténle al alemán 25% del monto que le vas a pagar. Si vas a pagar 100,000, dile, nomás te voy a dar 75 y te quito el 25. Todos los países funcionan igual. ¿Para qué sirven los tratados? Porque si en Alemania tenemos un tratado con ellos, me dicen, ok, cuando venga un alemán o cuando vaya un mexicano, no va a ser el 25, va a ser el 10 o el 5 o nada. Pero no es que ya me quitaron el impuesto. El impuesto sigue pagando en el país donde yo soy residente. Nada más es para que no me retengan cuando gano en otro país, que sucede en Estados Unidos. Oye, tenemos un tratado, aquí no me quites impuestos, yo me hago bolas en México. Entonces en México es donde te vas a hacer bolas. Para eso sirve ese tipo de formas, de decirle, espérame, tenemos un tratado, yo me hago bolas en mi país, tú no me quites nada. Es como para explicarlo, decirle que tú eres mexicano y tenemos un tratado con ellos. Porque si no les dices, ellos te quitan el impuesto que le correspondería a cualquier extranjero. Sí, claro, y ya en México pagas esos impuestos. Sí, exactamente. De ese dinero. Sí. Ok, muy interesante. Y ahora, del tema de las criptomonedas, que también es un caso bien interesante, ¿cómo le va a hacer la gente ahorita que están subiendo y todo eso? ¿Cómo está la onda, verdad? Porque compraste Bitcoin a $25,000, ahorita está en casi $100,000, lo vendes, te lo vas a depositar a una cuenta, ¿cómo lo declaras? La ley todavía no está muy clara porque no es una bolsa de valores, no es el 10%. ¿Cómo funciona ahí actualmente? Fíjate que yo comentaba en algún curso que di que es como si estuviéramos jugando hockey con las reglas del fútbol. O sea, literalmente estamos jugando en un deporte con otras reglas. En el hockey, por ejemplo, permiten el golpeo, permiten, digamos, un poco más de fuerza. En el fútbol no. Entonces estamos jugando hockey, de repente yo te golpeo, lo cual es legal en el hockey, y me expulsan. Me dicen, es que va a expulsar, espérame, pues aquí es legal eso, pero aquí no, en las reglas de fútbol no. Entonces sucede lo mismo. Tenemos que adecuar, o sea, no porque no esté regulado no va a pagar impuestos. Si incrementó mi patrimonio, tiene que pagar impuestos. Ahora, la cosa es a dónde lo adecuo o dónde lo meto, en cuál de los 9 cajones voy a meter este ingreso. Ese es el tema que tenemos. Sí. Antes no existía ninguna regulación, o sea, no había nada. Entonces, pues unos decían que eran divisas, otros decían que eran cosas, otros, o sea, cada quien tenía su propio criterio. Sale Prodecon. Prodecon es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, digamos que es quien ayuda al contribuyente en ciertos aspectos. Salen ellos a dar porque el SAT no ha emitido absolutamente nada, ellos no han dicho nada, ¿verdad? Salen ellos a dar como una medio luz, porque a raíz de la ley FinTech los definió como activos, o sea, como cosas, por así decirlo. Nos vamos al término legal como cosas, como activos virtuales. Entonces, la Prodecon sale a decir, son bienes, trátalos como si estuvieras vendiendo sillas, o sea, literalmente. Órale. Pues pero el problema viene en que cuando yo compro y vendo una silla, hablamos a través de las facturas, yo tengo una factura de quien me compra y una factura a quien le vendo. Y cuando compro cripto, ¿quién me va a dar la factura? Pues absolutamente nadie. O sea, yo sí voy a emitirla, ponle tú, yo emito mi factura, pero cuando yo las compré, ¿quién me va a emitir la factura? Oye, que te la da Bitso. No, te la dará de las comisiones, pero no de la cripto como tal. Entonces es un problemón a usarlo así, porque entonces todos los ingresos sí son ingresos, pero todos los gastos no son gastos. Entonces ahí sí van a cobrar sobre el monto total. Ahí sí es un problemón. Entonces tenemos ahorita ese problema que hay diferentes o diversos criterios que algunos dicen, pues es que yo los voy a tratar como bienes y pues así, nomás que el gravamen se va muy alto. O sea, sí, esa es la realidad, que como no tenemos una regulación específica, como en el tema de la bolsa, en la bolsa también compras y vendes, sí, pero ahí no te van a pedir factura porque está regulado que es la bolsa de valores y así funciona. Hasta que no regulen así que las cripto tampoco vamos a requerir facturas, pues el SAT también no ha dicho nada porque sabe que no le conviene, ¿verdad? Porque pues a ver cómo vas a pagar. Sí. Pero en teoría son cosas y tendrán que pagar impuestos cada vez que las vendo. El problema es que cuando yo vendo una cripto no me costó 0 pesos, me costó algo y ese costo no lo tengo documentado. O sea, tengo mi estado de cuenta que yo lo compré, pero el fisco va a decir, pero aquí las reglas dicen que tienes que tener una factura. No tienes factura, pues no hay gasto. Y se vuelve bien complicado porque, a ver, muchas empresas, para empezar, digo, ya hablamos del entendimiento del blockchain como una red descentralizada que no es como que, déjame te emito una factura. Sí. ¿Quién te va a emitir una factura, verdad? No hay nadie urbanizándolo ahí. Y hablando de las compañías que operan, por ejemplo, criptomonedas, exchange ya internacionales fuera de Bitso, pues son chinos. O sea,
El Sí, dinero no. ni siquiera se encuentra en México, por así Exactamente. decirlo, ¿sabes? Entonces es bien complicado, pero creo que es una duda que muchas personas tienen porque pues sí es un tema que cada vez está tomando más interés y que creo que hay poca información al respecto. Pues de hecho hay nula información y quien tenga algún criterio, ese criterio, como a final de cuentas no ha habido todavía ningún pronunciamiento de la autoridad, ni ha habido pleitos por esta razón, ni tampoco los tribunales nos han dicho por dónde nos vamos a ir. Entonces sí estamos como que en pañales. Yo en lo personal no me atrevo a asesorar a alguien de cripto porque yo no sé cómo va, o sea, al final de Sí. cuentas no sé cómo vamos a estar en esa razón, ¿no? Claro, oye, y por ejemplo, también ahorita está muy de moda el tema de las aplicaciones que son Sofipos o Fintech que otorgan rendimientos, ¿no? Dígase algunas cuentas que pones tu dinero ahí y te generan rendimientos del 10, 12% anual, ¿no? Ahorita las tasas están bajando, pero más o menos así. Ese impuesto, ¿cómo entra, no? O sea, porque son ganancias. O sea, por ejemplo, si yo pongo 1 millón de pesos a una tasa del 12% anual, termino el año con 120,000 pesos, ¿no? Y no me refiero a pagarés o a inversiones que ya tienen como una estructura, sino específicamente a estas Sofipos que están pagando rendimientos por tener tu dinero ahí. Fíjate que las SOFIPOS precisamente es un tema de ingresos exentos. En las SOFIPOS vienen ahí en la lista de los exentos. Me dice que cuando yo invierto en una SOFIPO y que el saldo promedio que tenga yo invertido en la SOFIPO no exceda de 5 UMAS al año, que son como 200,000 pesos más o menos, los intereses que me dé esa inversión van a ser exentos de ISR. Entonces, en teoría, yo no los metería con mis demás ingresos. Los Okay. ingresos exentos, digamos que como su nombre lo indica, no pagan nada. Yo los recibo sin ningún pago. Entonces, si yo tengo una inversión que sea de menos de 200,000 pesos, los intereses que reciba de ahí, si es una SOFIPO, no van a generar ningún impuesto. Si mi inversión es de 400,000, 800,000, los intereses sí van a pagar impuesto normalito como los de CETES y como los otros. Se van a juntar en la bolsa de todo lo demás. Ok, ya con como, o sea, pero tiene su categoría y cuánto es la tribución, o sea, cuánto es aproximadamente. No, es que pues, se van a juntar, o sea, entrarían Se van a como juntar. intereses, ajá, entrarían, digamos, si tengo CETES Ya te y tengo entendí con ese SOFIPO, régimen, sí. ajá, en intereses entran y se van con todos los demás. Y una pregunta técnica que no estoy muy seguro si es así, pero, por ejemplo, dijiste que estaba exento hasta 5 UMAS, que son 200,000 pesos. Vamos a simplificarlo en 200,000 pesos. Si tengo 1 millón, los 200,000 no se exentan o es, no, o sea, si ya tienes 200,000, uno es todo. Es que fíjate que precisamente allí tenemos varios criterios encontrados porque hay quien dice, es que los 200 sí van exentos y nada más te voy a cobrar sobre la diferencia. Hay otras personas que dicen, no, es que son sobre el millón. O sea, te dice, si son menos de 200, no te cobro. Si son más, te cobro, pero te cobro sobre todo. Entonces, de hecho, ahí tenemos como varios criterios entre varios contadores, porque también, digo, yo medio también he hecho ahí el análisis que me habla de inversiones en SOFIPOS. Y digo, ok, pero no es de la inversión total. O sea, es por, en lo personal, yo insisto que es inversión por SOFIPO. O sea, si yo tengo 200 en No, claro, sí, sí, 200 sí. acá, 200 acá, 200 acá, cada una tiene menos de 200 y según yo cumplo los requisitos de que cada una sea exenta. Es Ahí, como un seguro, o sea, exactamente. como el seguro del Prosofipo, ¿verdad? Si tienes 250 Sí, mil sí. por Sofipo y te quiebra, Te pues dan los no es como que 150. ya tienes 1 millón, pues ahí no, o sea, si tengo 250 en Exactamente. 4, ¿verdad? Que es Sí, distinto. exactamente. Y es que ahí, pues, digo, por tema de redacción y ambigüedad ahí en la ley, pues yo, de hecho, hasta ahí hemos ahí tenido algunos pláticas y todo con varios contadores. Y no, es que es por todas. O sea, yo digo, pues si lo redactamos, o sea, más bien si lo leemos así, medio lo interpretamos, pues por Sofipo, dijo, aquí ahora sí que cada quien lo vea con su contador qué criterio va a tener, porque precisamente viene ahí el problema de los impuestos, que cada uno, como la ley a veces es muy ambigua, pues yo puedo interpretar una cosa y a lo mejor mi colega interpreta otra y a lo mejor el juez interpreta otra y el SAT interpreta otra, ¿verdad? ¿Y quién tendrá la razón? Pues no lo sabemos. Entonces, esa es la parte de los impuestos que a veces se vuelve un poquito compleja y como decías ahorita, bueno, ¿y quién tiene la razón? ¿Verdad? ¿Sí o no? Pues véanlo con su contador porque al final él es el que los va a defender si llega el SAT a decirles que sí o que no. Y eso es justo lo que decías. Creo que cuando hablamos de verlo con tu contador, muchas personas desconocen como ciertas cosas, ¿no? Yo no tengo contador, cómo funciona eso, cómo, o sea, el contador es necesario desde qué punto, o sea, y cuánto podría costar. Digo, obviamente hay puntos, pero a lo que voy es como, porque muchas personas dicen, no, ya pagarle a un contador y a lo mejor lo intento yo. Entonces, ¿cómo funciona ahí? Mira, el tema del contador es, literalmente yo pensaría que siempre antes de hacer cualquier actividad, sí hagan una consulta con un contador como una consulta médica, pues, o sea, que me explique, que me diga qué hay, qué no hay, que sí, que no. Ya el tener un contador, digamos, de planta o que me esté haciendo mi contabilidad, pues dependerá mucho de si estoy obligado o no a presentar declaraciones mensuales. Porque, por ejemplo, si soy asalariado, pues ¿para qué quiero un contador si yo ni presento declaraciones? Exacto, O sea, ajá. no tiene ningún caso. Y ya las demás las puedes hacer con el sistema Sí, precargado. exactamente. Exacto. O sea, ahí no tengo no tiene ningún sentido. Si recibo sueldos e intereses, pues tampoco, porque las plataformas me van automáticamente a cargar. Oye, pero tengo un negocio, ahí sí tengo que hacer declaraciones cada mes, llevar contabilidad, o sea, a lo mejor ahí sí requiero forzosamente un contador. Entonces, aquí más bien dependerá mucho
mucho de la actividad que tengas, o sea, de que tú revises si tu actividad es, como te decía, proactiva o activa o pasiva. Entonces, si es pasiva, pues digamos que no es tan necesario. Sí es importante tener como consultar, digo, ahorita hay muchísima información, pero sí consultar con algún contador, como nada más tener esa interpretación o que me diga por dónde irme, porque al final de cuentas, decíamos, es poco probable, pero si me llega el SAT a mí a revisar, no puedo decirle, es que en el YouTube decía que esto, pues no, o sea, tiene que haber alguien que dé la Sí, cara, claro. ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, pues más que nada ahí que valoren el tema de que si estoy obligado a presentar declaraciones periódicamente, pues sí necesito uno que me esté asesorando, porque el tema fiscal también es muy cambiante, pero si a lo mejor nomás es declaraciones anuales, pues no es tan necesario. Ok. ¿Y cómo, en dado caso que yo ya considero que sea necesario un contador, que ya a lo mejor es por la que tienes una empresa y es mensual y todo, cómo podría elegir a mi contador? O sea, porque pues creo que la elección del contador es pues muy importante, pero también muy... Ah, tu tía es contadora. O bueno, así me pasaba a mí. Sí, sí. Entonces a lo que voy es de que cómo podría elegir un contador, en qué me tengo que fijar, porque pues creo que por él también la puedes llevar tú, ¿no? O sea, sus errores también son tus errores a final de cuentas. Sí, yo creo que lo primero que tiene que tener es confianza. Debes de confiar en él porque, como te decía, le vas a entregar tu firma electrónica. O sea, es alguien que sí conozcas, que confíes en él o que cuando menos sepas que tiene integridad o cuando menos que hay alguien que te haya recomendado con él. O sea, no llegar con cualquiera, porque como entregas tu firma electrónica, Sí. sí se requiere pues esta integridad, ¿no? Segundo, pues que platiques con él y también que como que tengas un clic y veas que sí entiende de lo que estás tú hablando. Hay veces que tenemos muchos colegas que los temas técnicos no los bajan a como al usuario final y es que no le entiendo a mi contador, no sé qué me está diciendo. Entonces, realmente yo siento que sí tienes que tener un clic con tu contador y obviamente, como te digo, tener mucha confianza con esa persona y pues básicamente sería creo yo, lo importante. Esos dos puntos creo yo que son los Y medulares. a nivel de costos es muy caro tener un contador. Digo, yo creo que varía de las necesidades, pero si tuvieras que decir un estimado, por ejemplo, si vas empezando o si ya tienes una estructura más grande. Sí, por ejemplo, si estamos hablando de nada más presentar mis declaraciones anuales, o sea, que me revises que esté todo en la plataforma bien cargado y que esté todo bien, pues no sé, a lo mejor 1,000 pesos, pero al año, por ejemplo. A lo mejor un negocio pequeño, pues le van a cobrar, no sé, 1,000, 1,500 pesos, pero esos son mensuales porque tiene que estar presentando cada mes. Un negocio más grande, no sé, 5,000, 8,000, o sea, Okay. dependerá. Y De la también carga de depende. trabajo también, Exactamente, ¿no? sí. Eso es básicamente sobre lo que es. Porque, por ejemplo, no siempre es con base en ingresos, porque a lo mejor una tiendita de abarrotes, pues ¿cuánto puede vender? Pero una tienda de abarrotes fiscalmente es de las más complejas porque lleva IVA, IEPS, ISR, o sea, lleva de todo y fiscalmente es muy compleja. Digo, comparado, por ejemplo, con una empresa de software que nomás hace una factura al año, aunque facture 100 millones, pero nomás una factura, ¿verdad? O sea, no tiene mucha carga administrativa. Entonces, sí se debe de evaluar como que el giro de negocio, qué tantas operaciones tiene. Cuando tienen trabajadores también se vuelve más carga administrativa por el tema del seguro social, el Infonavit, o sea, se hace más complejo. Y aquí sin que suene publicidad, ¿a eso se dedican ustedes? O... Sí, pero estamos un poquito más enfocados en empresas un poquito más grandes, como Ok. ya una empresa ya que está en un crecimiento, digamos, tamaño mediano, tamaño un poquito más grande. Sí es con eso porque hay, y qué bueno que lo comentas, porque hay especialistas, como los médicos, tenemos el especialista, el oftalmólogo y otro oculista, es el mismo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, aquí en temas fiscales también hay contadores que se dedican únicamente o ven a muchos emprendedores a los que van comenzando, hay otros que están ya, digamos, un poquito más arriba, o sea, como que en cada etapa también a lo mejor vas a ir cambiando de contador, porque a lo mejor tu Sí. contador está muy enfocado en emprendedores y ya cuando hace el salto, él ya no le supo, entonces sí necesitas buscar otro contador, como que le sepa un poquito más a lo que ya estás buscando. Pasa incluso como con los entrenadores de boxeo, ¿no? Que a Sí, veces los primeros los llevan en fundamentos, pero ya a nivel mundial algunos boxeadores cambian de sí, entrenador, ¿no? exactamente, tal cual, porque ya tienes necesidades diferentes. Perfecto, César. Oye, muchas gracias. Te voy a hacer nada más algunas preguntas que pasemos como una dinámica pequeña en redes sociales de, oye, bueno, preguntas de Instagram de que la Sí, gente sí, sí. tiene. Déjame las busco. Digo, recuerden que si quieren participar en las preguntas, pues nada más ahí en mi Instagram ponemos una historia y van a estar participando, ¿no? Una de esas que yo había visto es, ¿por qué crees que hay tanta informalidad actualmente en el país por el tema del fiscal? Creo yo que es por la complejidad del sistema. Si fuera un sistema muy facilito donde te dijeran, mira, nomás tú dime cuánto vendiste y yo te mando tu recibo de pago y págalo, creo yo que sería muy sencillo. O sea, si fuera así de fácil, creo yo que habría más contribución. Pero como es tan complejo como todo lo que platicamos ahorita, a lo mejor el empresario dice, no, pues de hacer todo eso, pues mejor no hago nada y me quedo así como está. Al cabo a mi compadre no le pasa nada o no le ha pasado Sí. nada. Ese es creo yo que el problema. Uno más que decía es el tema de cómo dejar de tenerle miedo al SAT.
Pues yo creo que informándote, o sea, realmente no es como que el enemigo a vencer, ni mucho menos, simplemente es informarte, ver cuáles son tus obligaciones. O sea, insisto, son obligaciones, como decíamos, el tema de la factura, pues es porque es obligación, no es que algo que queramos, o ver cuáles son tus obligaciones, cumplirlas, y con eso va a estar bien con el SAT. Ok, y por último, una que fíjate que a mí también me quedó duda, que digo, siempre lo he escuchado, pero nada más como teoría. ¿Por qué se conoce tanto el tema? ¿Te acuerdas hace mucho tiempo que salió el tema de los Panama Papers y todo eso? ¿Qué es eso del paraíso fiscal o por qué es tan popular? Digo, en algunos niveles, ¿verdad? No, a lo mejor terrenal aquí nosotros, pero como, ¿qué es eso, no? Fíjate que también hace muchísimos años existían, bueno, siguen existiendo, pues, pero existían países donde no se cobraban impuestos sobre la renta. El ISR, el mentado ISR, que es aquí el que pagamos, ¿no? Entonces, algunos empresarios que tenían los medios iban y creaban empresas en el otro país. Entonces, yo como empresa mexicana, pensamos que me dedicaba al tema del transporte y tenía una ganancia de 500,000 pesos. Entonces decía, le voy a pagar regalías por el uso del nombre a una empresa que está en las Islas Caimán y que ella me va a emitir una factura. Entonces, en México ya no voy a pagar el impuesto y lo mando a la empresa de las Islas Caimán. El problema es que en las Islas Caimán no pago impuesto y se quedaba el dinero en mi misma empresa, por así llamarlo, pero de las Islas Caimán. Entonces, ahí hacía cero el impuesto para el fisco mexicano. Hace muchísimos años ya no se, o sea, sí se permite hacer el uso de paraísos fiscales, pero ya tenemos ciertas reglas. O sea, otra vez, el fisco no es ciego, ni mucho menos. ¿Qué sucede ahorita con los paraísos fiscales? Un paraíso fiscal para efectos del fisco mexicano se entiende un país que tenga una tasa del ISR menor al 75% de lo que pagaríamos en México. Si tomamos como 30% de lo que pagamos en México, estamos hablando que un país que se pague menos del 22.5% de ISR se considera un paraíso fiscal. ¿Qué implicaciones tiene el tener operaciones en ese paraíso fiscal? Que para efectos del fisco mexicano es como si las hicieras aquí en México. Dicen, a mí no me interesa que allá no pagues, aquí me pagas. O sea, si tú tienes una empresa aquí en México de transportes y ganaste generaste 1,000,000 de pesos y lo mandas a la empresa de allá de las Islas Caimán, pues es como si no lo hubieras mandado, me pagas aquí mismo la utilidad de ese impuesto. Entonces, realmente ya no existe eso. Okay. ¿Cómo lo han usado o cómo se malutilizó? Ocultando tu nombre. O sea, no diciendo que es tu empresa. No, ¿sabes de quién será? Yo le pagué a esa empresa, pero yo no sé de quién sea esa empresa, ¿verdad? Entonces, ese fue como que el tema del Panama Papers fue precisamente que los beneficiarios reales no se conocían quiénes eran, ¿no? A final de cuentas, para eso los usaban, oye, le pagué a esa empresa, pero ¿sabe quién será? Mira, yo ni aparezco allá. Entonces, le pagaban a esa empresa era de ellos mismos, allá no pagaban el impuesto y lo omitían acá. Pero también ya en México hay un otro candado donde dice, si tú le vas a pagar a un paraíso fiscal a una empresa, le retienes el 40% aquí en México del monto que le vas a pagar. Pues ya no tiene sentido, pues si te van a quitar el 40%, ya si van a mandar 1,000,000, llegan allá 600, pues ya mejor pagas aquí el 30 y ya te lo evitas, ¿verdad? Entonces sí existen mecanismos del fisco para que ya no le metan ese tipo de goles, porque ahorita ya es mucho más sencillo abrir empresas en literalmente cualquier parte del mundo. Entonces, si tú tienes hecho operaciones en un paraíso fiscal como mexicano, debes informarlas al fisco y ahí también no es una infracción leve, es una infracción ya un poquito más grave porque ya lo estás haciendo con dolo, o sea, ya sabes que vas a estar yendo allá, ¿verdad? No fue porque, pues caía en las Bahamas y ahí no pagabas impuestos. O sea, realmente no es así tan fácil ya utilizar ese tipo de esquemas. Cuando los utilizan es porque no dan su nombre y eso es ilegal, obviamente, y si no reportas al fisco mexicano, pues ese es un delito, literalmente. Claro, y incluso también creo que hay empresas que, digo, deben de tener sus medios, pero, por ejemplo, grandes empresas multinacionales que tienen sus sedes en otros países a lo mejor más pequeños, ¿no? Sí, es que precisamente es lo mismo. Se cuenta, es como si yo, pensemos que soy un artista y voy a dar un concierto a Estados Unidos y soy una empresa mexicana, me van a pagar 1,000,000 de pesos. Le digo, ¿sabes qué? Pero a mí en México págame 100,000 pesos y págame allá en aquella empresa págame 900,000 pesos. Aquí nomás me paga 100, yo con esto pago mis vuelos, pago mi todo y pues casi me queda una ganancia de 3 pesos, ¿verdad? Pero el otro me lo mandas a una empresa en las Islas Caimán, allá recibo los 900 y yo no voy a pagar absolutamente nada. Cuando hago ese tipo de cuestiones, yo debo de informarle al fisco, en mi empresa de las Islas Caimán recibí 900 y pagar el impuesto acá en México como si lo hubiera recibido. El tema es que se hacen sordos y no, pues sabe de quién será esa empresa y no lo reportan al fisco. Entonces ahí es como se utilizan malamente los paraísos fiscales. Pero realmente ya digamos que no tiene, o sea, legalmente no tienen ningún beneficio. Sí. A lo mejor pudiera ser, lo único que yo pudiera ver es el tema de protección patrimonial. O sea, yo puedo ir a crear una empresa a otro país que a lo mejor tenga un tema de secrecía muy grande
y con esa empresa crear una empresa aquí en México, pero no para efecto de evadir el impuesto, únicamente por seguridad, porque yo no quiero que sepa quién está atrás de mí por el tema de inseguridad, como está el país, ¿no? Entonces puede ser que para ahí sí me pudiera funcionar. Como los grupos empresariales, ¿no? Que por ejemplo TikTok es parte de Bybit y, o sea, digo, de ByteDance, y ByteDance tiene más empresas, entonces como que ciertas cosas, ¿no? Sí, pero para efectos fiscales realmente ya no funciona en ningún lado. Perfecto. Pues César, muchas gracias. Muy chingón, ¿eh? Creo que va a ser muy útil para la gente. En tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Al contrario, muchas gracias a ti, Andrés. Me pueden encontrar en Instagram como César Ramírez RDZ y en el canal de YouTube, César Ramírez Estratega Fiscal. ¿Estás empezando en YouTube o ya tienes? Muy poquitos. No, pero tienes que empezar. Sí, Güey, sí. hay muchos tutoriales que podrías sacar. Al rato platicamos de eso. Muy bien. Pero muchas gracias, hermano, por tu tiempo. Espero les haya servido esta clase de impuestos desde cero. A mí me sirvió bastante. Muchas gracias de nuevo, César. Y nos vemos nuevamente en otro episodio de Compuestos Podcast. Chao.